Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, un gusto estar con todos ustedes de nuevo, espero que les guste el fanfic Todos sus derechos a su respectivo creador. Capítulo 3. Parte segundo. Soy Perdón por haber pasado tanto tiempo, pero he tenido un caso grave de falta de inspiración y dolores de cabeza constantes que me impiden escribir. Incluso mientras escribo esto, todavía no me siento muy inspirado, así que esperen menos de lo habitual. Naruto soltó un bostezo y se frotó la cara mientras intentaba quitarse el sueño de los ojos. Despertarse a las 5 de la mañana todos los días había sido una lucha al principio. Desde que el shinobi rubio podía recordar, había sido una persona mañanera. Desde su época en la academia, hay que ponerlo en mayúscula, hasta sus días como miembro del equipo 7, e incluso durante su mandato como séptimo Hokage de la Villa Oculta de la Hoja, despertarse a una hora tan obscena era una lucha. En estos días, ser el dueño de una cafetería le exigía abrir horas antes de que el resto del mundo abriera los ojos y dejar todo listo para el día que se avecinaba. Ya no tenía el lujo de que Kakashi-sensei, o más tarde, Hinata, lo despertaran. Necesita comer más cereales, dice Demeter, provocando gruñidos de los demás. Madre, por favor, basta de cereales, dice Perséfone con una mano en la cara. Podría haber creado un clon de Sombra y hacer que el clon lo hiciera, pero sabía que si lo hacía y se quedaba en la cama, lo haría todas las mañanas. No quería caer en la trampa de comenzar un mal hábito. Era la misma razón por la que no usaba Eraisin para conseguir trabajo. Además, la caminata desde su casa hasta Foxden lo ayudó a despertarse. Era domingo, lo que significaba que solo estaba abierto hasta las 2. Después de eso, planeaba irse a casa y dormir todo el día hasta que fuera hora de reiniciar su semana de nuevo. ¿Qué es el Raisin? Pregunta Zeus con una ceja levantada. Significa dios del trueno volador, dice Apolo con una risita, recibiendo una sonrisa de suficiencia de Zeus. Al caminar por las calles a esa hora tan temprana, siempre le sorprendía ver a gente como él, ya en la calle, empezando su día. El sol ni siquiera había salido todavía y el aire frío y fresco le mordisqueaba la piel, enrojeciéndole las mejillas y la punta de la nariz. Saludó con la cabeza a un transeúnte que se dirigía hacia un camión de la OPS cercano mientras cargaban y descargaban paquetes de todos los tamaños con sumo cuidado. Hola, yo, dice Hermes mientras saluda con la mano, provocando miradas de disgusto de las otras deidades y algunas risas de los semidioses y un mortal. Ops. Eso debe ser nuevo. Mañana buen día. Al doblar la esquina, sollozó cuando apareció la guarida del zorro con su marco naranja brillante que se destacaba entre los colores apagados de los otros edificios. ¿Acaso la gente no entendía que si querían atraer la atención de la gente que pasaba, entonces qué mejor manera había que usar el tono más brillante del mejor color del mundo? Como mínimo, haría que la gente se detuviera y mirara. ¿Sabes? Tienes razón en eso, dice Hefesto con un gruñido. Los otros dioses con negocios e incluso Saya sienten en señal de acuerdo. Metió la mano en los bolsillos y sacó una llave, entró rápidamente en la guarida del zorro y cerró la puerta con llave. Encendió las luces y aún percibió el persistente aroma a chocolate y café del día anterior. Se sacudió el frío y miró la máquina de café para entrar en calor mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba en su despacho, que no era más que un pequeño agujero en la pared donde podía guardar todos los documentos legales y el ordenador. Siempre es mejor guardar todos los documentos legales en un lugar seguro en caso de que los necesiten, dice Atenea asintiendo. Los demás, especialmente Hermes, se quejan de lo desorganizados que están. Cruzando los dedos, gritó su jutsu característico, jutsu del clon de sombras. 2 docenas de Naruto aparecieron frente a él, formando 3 líneas de 8 y le ofrecieron al original un rápido saludo con los dedos. Muy bien, ya saben cómo va la cosa. La lista de lo que tenemos que hacer esta mañana estará en la encimera. El plato del día no será nada del otro mundo, pero he pensado que podríamos optar por una tarta de queso esquir con arándanos. Los vio asentir con la cabeza. El yogur esquir está en el estante superior. Si necesitamos más, vayan a Reykjavik y vayan a la tienda que frecuenté la última vez que estuve allí. La más cercana al teatro. Volvieron a asentir, lo que le obligó a aplaudir. Muy bien, ya saben qué hacer. Vamos. ¿De qué sirven los clones de sombra? Pregunta Annabeth en voz alta.
Son copias sólidas del creador barra original y pueden transferir sus recuerdos de vuelta al desaparecer, explica Chef sin pensar. Suerte. Gritan todos los observadores barra lectores con envidia. Hola. Uno por uno, los clones se dirigieron a la cocina, la puerta se movía en un bucle sin fin a medida que pasaba cada clon. Soltando otro bostezo, se dio la vuelta y comenzó el proceso de encender las máquinas, desde el molinillo de café hasta la máquina de café expreso, pasando por las cafeteras automáticas de goteo. Mientras sus clones se encargaban de hornear en la cocina, él se ocuparía de preparar el lugar en la parte delantera antes de unirse a ellos. Mientras estaba solo en la parte delantera, se preparó una bebida mientras pudo. Al ninja rubio le gustaba el café con leche español, aunque en lugar de azúcar, le añadía un chorrito de miel. La miel estaba llena de dulzura y energía naturales y, en su opinión, era una mejor opción que el azúcar. Sus manos se movían juntas con perfecta fluidez gracias a la repetición constante. La miel, junto con un chorrito de café expreso añadido a la mezcla, le hizo tararear de placer mientras se llevaba la bebida a la boca. Eso sí que era bueno. Cuando era más joven, nunca imaginó nada que se acercara a su amor por el ramen. Sin embargo, en estos días no podía imaginar una mañana sin algún tipo de cafeína para empezar el día. Tenía un par de horas antes de abrir sus puertas al público. Una vez abiertas, calculó que tendría unos 10 minutos antes de que el primer grupo de clientes comenzara a entrar, probablemente para pedir comida para llevar. Después de haber vagado por la tierra durante tanto tiempo, el rubio propietario de Foxden había aprendido a leer a la gente. Sabía cuándo hablar con sus clientes y cuándo dejarlos tranquilos y dejar que siguieran con su día. Desapareció una vez más en la trastienda y regresó momentos después con una gran caja de cartón en sus brazos y la colocó sobre el mostrador. Al abrir la tapa, echó un vistazo al interior. Su nuevo pedido de vasos de papel había llegado el día anterior y, como la mayoría de las cosas en su vida, también eran de un color naranja brillante. La mayoría de sus clientes durante la hora punta de la mañana se llevaban sus pedidos y sus vasos de papel no eran más que los vasos comprados en la tienda que cualquiera podía comprar. Estos nuevos vasos fueron pedidos y diseñados para la guarida del zorro, con un zorro de estilo chibi con 9 colas en el centro bebiendo un café. ¿Un QB? Yo quiero uno. Grita Annabeth Italia, lo que hace que esta última se sonroje de vergüenza cuando los demás comienzan a burlarse del dúo. Los españoles y los irlandeses tienen los mejores cafés con leche, dicen Hermes y Dionisio al mismo tiempo. Nunca puede haber demasiado naranja en la vida de una persona. Sin mencionar que llegó a aceptar que eran las pequeñas cosas de la vida las que lo mantenían en marcha. ¿Quién iba a pensar que unos nuevos vasos de papel le pondrían una sonrisa en la cara? Esperaba que a Kurama no le importara tener su silueta como el nuevo logotipo de su negocio. Si viera esto, se enojaría muchísimo, susurró mientras miraba al zorro chibi que había en la taza y soltaba una risa baja. Nunca me perdonaría por convertirlo en una caricatura adorable. Toc. 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 Parpadeando sorprendido por el sonido, Naruto se dio la vuelta y miró hacia la puerta, y se encontró mirando fijamente a un par de ojos azules al otro lado del cristal. De pie, con una mano golpeando el cristal, había un hombre de unos 20 años, si tuviera que adivinar, y vestido como un cartero, con pantalones cortos y todo. El hombre tenía el pelo oscuro y rizado que sobresalía de debajo de su sombrero, con rasgos de elfo y parecía que necesitaba desesperadamente una buena noche de sueño con sombras oscuras formándose debajo de sus ojos. Fue aún más evidente cuando el hombre estalló en un bostezo. Oh, me gustaría poder dormir bien, pero no. Siempre estoy ocupado entregando paquetes y mensajes, gime Hermes. Los demás parecen un poco culpables por tener a su pariente tan sobrecargado de trabajo. El hombre entonces le ofreció saludarlo. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que pueda entrar? Momentos antes tenemos otra entrega en camino. Parece que otro conjunto de paquetes llegó para Janus. Está solicitando que se entreguen a las 8 a.m. en punto. Hermes escuchó y notó que las cabezas de George y Marta cobraron vida y se giraron para mirarlo. Un fuerte ping siguió después, y Hermes no pudo evitar que el gemido saliera de su boca mientras veía que el nombre de Janus aparecía en el itinerario.
Como era su día a día, el dios de los mensajeros, los viajeros, los ladrones y toda una serie de otros dominios se encontraba sobrecargado de sus habituales responsabilidades y deberes. Ninguno de sus hermanos olímpicos había trabajado nunca las horas que él trabajaba habitualmente. Apolo, en particular, por mucho que quisiera a su mejor amigo y hermano mayor, estaba pasando por su temporada de ocio. El dios del sol trabajaba poco durante la temporada de invierno, de ahí que los días fueran cortos y las noches largas, para gran ira de su hermana gemela. El dios del sol pasaba el tiempo holgazaneando cuando debería haber estado cumpliendo con sus deberes divinos y cortejando a las hermosas mortales y llevándolas a su cama. Eres un holgazán durante la temporada de invierno, Apolo, dice Artemisa con el ceño fruncido y su gemela le sonríe nerviosamente. Consíguele a Apolo un despertador que reproduzca el peor tipo de música para que se ponga en marcha durante el invierno, dice Schef, y Artemisa y Leto sonríen con maldad, mientras que Apolo parece horrorizado. Acabamos de salir de Nueva Roma hace una hora. ¿Qué está ordenando Janus esta vez? Por mucho que Hermes quisiera hacer lo mismo, sus dominios divinos eran algunos de los que más tiempo le quitaban al mundo actual y le dejaban poco espacio para disfrutar de los placeres que conlleva la sociedad moderna. En aquellos tiempos, su deber era vigilar a los viajeros y comerciantes en sus largos y arduos viajes por Grecia y entregar los mensajes del cielo al mar y al inframundo. Como uno de los pocos dioses que tenía permiso para cruzar a los dominios de su padre y sus tíos, su posición en el Olimpo era aún más importante. Extraño los viejos tiempos. Al menos entonces podía descansar más que ahora, dice Hermes con un suspiro. Los demás olímpicos empiezan a sentirse mal por su hijo / hijastro / sobrino / hermano y su difícil situación. En la actualidad, los dominios bajo los que se distribuía la humanidad se volvieron tan variados gracias a la adaptación y el crecimiento de la sociedad en su conjunto, que se convirtió en el olímpico más ocupado de toda su familia. Sin embargo, algo positivo era que, de todos los dioses, Hermes sentía que era el que tenía la mejor comprensión de los mortales, gracias a todo el tiempo que pasaba relacionándose con ellos. Las únicas que se le acercaban eran Atenea y Artemisa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Atenea. Pasas tiempo en monumentos y lugares históricos y en varias universidades, y Artemisa tiene a sus cazadores, respondió Hermes, y las dos diosas asintieron. Con los acontecimientos de hoy, su familia inmortal lo mantenía más ocupado que nunca. Atenea y Afrodita incluso tuvieron el descaro de pedirle que entregara a sus semidioses a sus padres mortales, momentos después de su nacimiento. Uno pensaría que era algo que necesitaba una conversación cara a cara, pero aparentemente, estaba equivocado. Pensé que el dios del viento del oeste entregó a tus hijos a sus padres mortales, le preguntó Anabet a su madre. Esto difiere de una versión a otra del multiverso. En algunas, es Céfiro, el corcel de fuego. En otras, es Céfiro, el dios del viento del oeste, y en otras, es Hermes, el dios de los mensajeros, explica Schef a la semidiosa de la sabiduría. En las raras ocasiones en las que no tenía que trabajar, a menudo se encontraba robando una página del libro de Apolo, pasando la noche con una mujer. Honestamente, no había mejor alivio del estrés que un buen y antiguo estruendo y caída en el dormitorio, que a menudo conducía al nacimiento de sus hijos semidioses. Hablando de sus hijos semidioses, Hermes sintió un destello de su esencia latir hace unos días en algún lugar de California. Era una sensación que había sentido muchas veces antes cuando nacieron sus hijos semidioses. Resultó que una joven con la que pasó la noche durante la primavera del año pasado había dado a luz a su último hijo. Cerdos, dice Artemisa con una mueca de desprecio hacia sus parientes masculinos cuando todos asienten con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Sabes? Incluso las vírgenes pueden hacer, Artemisa, dice Sally. Mamá. Sally. Gritan Perky y Poseidón al mismo tiempo en estado de shock. Ella dice la verdad, dice Afrodita con una risita entre dientes ante la mirada horrorizada que tienen las tres diosas vírgenes. Si no fuera por su apretada agenda y las leyes que se atenían al Olimpo, visitaría a sus hijos tan a menudo como pudiera. Pero lo mejor que podía hacer era velar por ellos y por sus madres desde lejos y ofrecerles ayuda cuando podía. Al ver las dos serpientes que se enroscaban alrededor de su famoso caduceo, los dos emitieron un leve silbido mientras miraban la lista de entregas que mantenía en el monitor en todo momento.
Parece que pidió las temporadas 3 y 4 de Xi. Crime Scene Investigation en DVD. ¿Qué? Podría haber chasqueado los dedos y haberlos hecho aparecer si tanto los hubiera querido. Alzando las manos en el aire, el hijo de Zeus miró fijamente al monitor. Juro por Hades que ese maldito dios de la frontera está haciendo esto a propósito. Pídelo en Amazon. Yo no. Tenemos otro pedido en camino. Esta vez de Dionisio. Hermes puso los ojos en blanco. No, no, no. Sé lo que ese borracho está intentando conseguir. Se inclinó hacia adelante y borró el pedido entrante con un chasquido de dedos. Agarró su blog de notas, escribió un breve mensaje para el dios del vino, antes de chasquear los dedos y enviarlo a la residencia del dios del vino en el campamento mestizo. Desde que Dioniso cometió el error de perseguir a una ninfa que Zeus declaró prohibida, se había visto obligado a permanecer sobrio y no tocar ninguna fuente de vino durante 100 años, además de dirigir el campamento mestizo. Su castigo hizo que su hermano menor se sintiera miserable. El dios de las quejas tiene razón, ya que todo lo que hace es quejarse, dice Schef con una risita, provocando las risas de los otros dioses más inmaduros, menos del propio dios del vino. Zeus se limita a asentir en señal de aprobación ante la decisión de Hermes de negarle el vino a Dioniso. Si cree que me estoy dejando engañar por sus trucos, que se lo piense 2 veces. Se olvida de que soy el dios de los ladrones. Su hermano se enfadaría, pero podría con Dionisio. Hermes se dejó caer en el asiento, se frotó los ojos y no pudo evitar que un bostezo se le escapara de la boca. Dioses, estaba cansado. El resto de su familia no sabía lo bien que lo pasaban. Necesito café, de lo contrario no lo voy a preparar. Extendió la mano y apareció una taza que decía la mejor abuela del mundo, un regalo reciente de Apolo, lleno hasta arriba de café. Lo olió rápidamente, se lo llevó a los labios y al instante se arrepintió. Hermes bajó la ventanilla, escupió el café a la calle, seguido poco después por el resto de la taza. Como Dios, podía hacer que apareciera casi cualquier cosa si así lo deseaba. Todo lo que tenía que hacer era imaginarlo en su mente y desear que fuera así. Sin embargo, con la comida, la bebida y otras delicias comestibles, dicho Dios tenía que tener cierta habilidad en ese arte. No era malo en absoluto y era conocido por invitar a sus amantes mortales a una comida casera de vez en cuando, lo que hacía que la comida que conjuraba fuera bastante buena. Su tía Hestia e incluso su madrastra le habían dado su sello de aprobación. Sin embargo, por alguna razón que él desconocía, Hermes nunca podía preparar una taza de café decente. Era la cosa más ridícula. No importaba cuánto lo intentara, el olímpico no podía descifrar el código después de años de práctica. Era una cosa tan mundana, pero fracasó miserablemente en ello. Cierto. ¿Cómo puedo preparar comidas caseras que apruebe la tía Hestia pero no pueda preparar una buena taza de café? Despotrica Hermes con frustración, recibiendo risas burlonas de sus hermanos y miradas comprensivas de su tía y su madrastra, más la primera que la segunda. Si Apolo, Ares o cualquiera de sus hermanos se enteraran, no lo dejarían olvidar. Hermes sintió que alguien le tocaba la pierna y miró a George y Marta, esta última intentando llamar su atención. ¿Qué? Podemos permitirnos hacer una pequeña pausa. ¿Por qué no paramos un rato y tomamos algo? Ah, ¿sí? ¿Y dónde me sugieres? Observó cómo las 2 serpientes se giraban para mirarse, susurrándose algo, antes de volverse a mirarlo. ¿Qué tal ese lugar al final de la calle? Hermes parpadeó. ¿El lugar de la calle? Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Le tomó un momento darse cuenta de lo que George y Marta estaban tratando de señalar. Más adelante, a menos de 1 minuto de caminata, vio una luz encendida en una de las ventanas cercanas. A pesar de que Apolo aún no había volado su carroza por el cielo, las luces de la calle eran suficientes para resaltar el marco naranja que envolvía el frente de la tienda. Ya lo estamos haciendo, dijo Apolo riéndose, mientras Ares, Hefesto y Dionisio también se reían. Hermes solo hace pucheros mientras recibe palmaditas en la espalda de Hestia. ¿La guarida del zorro? Leyó antes de darse un golpecito en la barbilla. ¿Por qué te suena familiar? Es el café que Afrodita mencionó hace 15 días en la noche de póker de Apolo, siseó George, mientras la comprensión iluminaba su rostro. Oh, es cierto. ¿Cómo podría olvidarlo? Afrodita no paró de hablar de eso durante toda la noche.
Después de un rato, Hermes, junto con todos los demás, había dejado de escuchar a la diosa del amor, pero algo de lo que ella había dicho se había filtrado. Todo lo que recordaba que ella había dicho era que un mortal apuesto había preparado uno de los batidos de fresa y postre más deliciosos que había probado nunca y que era tan bueno que la diosa más hermosa del Olimpo recompensó al mortal con un gran beso en medio de su establecimiento. Era tan bueno que se atrevió a decir que podría ser tan bueno como las delicias que se sabía que creaban la tía Estia y la tía Hera. Ni en broma. Gruñe Hera, antes de sonrojarse de vergüenza por su arrebato. Estia solo hace un pequeño puchero en su rostro. Si recordaba bien, incluso Atenea y Artemisa lo disfrutaban. Si a sus dos hermanas mayores les gustaba algo creado por un mortal masculino, entonces él debía haber sido bueno. Eran notoriamente exigentes y difíciles de complacer. Sonriendo, Hermes no escuchó lo que George y Marta dijeron a continuación, antes de agitar la mano y convertir su caduceo en un teléfono. El dios olímpico ya estaba de pie, cerrando la puerta de su camioneta con renovada energía mientras marchaba hacia la guarida del zorro. Y bien. Vamos a ver a qué viene tanto alboroto. Presente al salir del mostrador, la rubia dueña del Fox Den se acercó a la puerta y miró con curiosidad al hombre que estaba al otro lado. Oye, todavía no abro y no lo haré hasta dentro de un par de horas, señaló el reloj que había en la pared detrás del mostrador. Vuelve más tarde y estaré encantado de tomarte el pedido. La esperanza que tenía de que el tipo aceptara su palabra y se fuera resultó falsa cuando el tipo no se movió. ¡Ay, vamos! ¿No puedes hacer una excepción esta vez? Hermes juntó las manos en un gesto de oración. Llevo horas despierto. Necesito que me estimulen un poco, eso es todo. Puso los ojos en blanco y sintió que le iba a doler la cabeza. Naruto dio otro paso hacia la puerta. Era demasiado temprano para eso. Mira, no tengo mucho preparado. Acabo de entrar por la puerta hace un minuto. ¿Por qué no vas a Starbucks o algo así? Estoy seguro de que alguno de esos está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En respuesta, Hermes hizo una mueca y sacó la lengua. De ninguna manera. Odio toda esa basura de franquicias. Dejaron de hacer buen café hace años, y he oído que ustedes hacen una bebida increíble. Me han dicho de una fuente confiable que son uno de los mejores de la ciudad. Oh, ¿quién es esta fuente confiable? ¿Quizás uno de sus clientes habituales? Se preguntó si uno de esos críticos gastronómicos pasó por allí. Creyó haber visto a uno pasar por allí hace una semana, tomando notas en un pequeño blog de notas y luciendo muy elegante. Naruto ponía un poco de cuidado extra en cada pedido que le enviaban, lo que daba como resultado que el tipo se fuera con la mayor sonrisa en su rostro. Era una buena sensación ver a sus clientes irse con grandes sonrisas en sus rostros. Puedo ver a Hera haciendo una crítica gastronómica, le susurra Poseidón a Hades, lo que le hace sonreír burlonamente al señor del inframundo. Hera miró a sus dos hermanos como si hubiera escuchado lo que decían. Con la esperanza de obtener una respuesta, la rubia recibió un dedo índice en señal de desdén. Ah. Eso sería revelador. Nunca podría dar a conocer mis fuentes confiables, pero sé que solo tenían críticas muy positivas sobre este lugar que tienes. Frunciendo el ceño, Naruto estaba a punto de hablar, pero lo interrumpieron. Estás aquí y las máquinas están encendidas. Señaló la máquina de café detrás de la rubia y señaló el café que estaba en las manos de Naruto. Vamos. Ayuda a un muchacho. Rascándose la nuca, Naruto miró a ambos lados del cartero y sus máquinas, antes de dejar escapar un suspiro de mala gana. Respiró hondo, ignoró al hombre de cabello oscuro que hacía un puño en el aire y abrió la puerta. No es nada raro. ¿Entiendes? Lanzando una mirada severa al hombre, observó cómo el cartero levantaba las manos en el aire. No te preocupes, vengo en son de paz y de todo lo bueno. Te lo juro. Hizo un pequeño gesto con las manos sobre el pecho. Me iré antes de que te des cuenta. Bien, Naruto se frotó los ojos y miró al hombre con sospecha. Asintió brevemente y condujo a Hermes hasta el mostrador. Su instinto le decía que ese tipo era un problema. Había algo en él que gritaba que era un bromista. Él lo sabría, ya que él mismo era uno de ellos.
Después de entregarle un menú a Hermes, el rubio se apoyó contra el mostrador mientras desenvolvía sus vasos de papel de la caja y elegía uno para usar. Échale un vistazo y dime qué te gusta. Te diré si está disponible actualmente o no. Te tiene fichado, hermanito, dice Apolo con una risita. Él también es un bromista. Dice Hermes con una amplia sonrisa. Lo tienes. Naruto hizo un gesto y asomó la cabeza por la puerta que conducía a la cocina, dándoles a sus clones una señal sutil de que no salieran. No necesitaba que un cartero atrapara a sus clones en el trabajo, ni tampoco quería explicar por qué había docenas de él mismo. Tienes un lindo lugar aquí. Gracias, respondió la rubia. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? No mucho, admitió la rubia. Unos 2 meses. Abrió antes de que comenzara el período navideño. Me mantuvo ocupada y le dio a este lugar el impulso que necesitaba, pero algunos días se llenaba de gente y había mucho movimiento. A veces me preguntaba si había cometido un error. Hermes asintió. Apuesto a que la Navidad siempre es lo peor cuando trabajas en nuestro rubro. Entregas bienes a la gente del mundo en cualquier forma que eso tome. Hermes miró el menú y silbó con una mirada evaluadora y dubitativa en el rostro. Vaya. Afrodita no estaba bromeando cuando dijo que este menú era variado. Aquí hay de todo. El olímpico admitiría que no era de los que visitaba cafés a menudo. Eran más bien el tipo de cosas que hacían sus hermanas o sus tías. Al igual que sus hermanos, prefería los bares o los clubes nocturnos, ya que allí conseguía la mayoría de sus encuentros, aunque disfrutaba de una cerveza o dos de vez en cuando para acompañar la noche. Necesito algo que me mantenga despierto el resto del día. ¡Viva la cerveza! Gritaron todos los dioses masculinos al unísono, y las diosas los miraron fijamente. No tiene nada de malo visitar un café de vez en cuando, Hermes, dijo Atenea. Sin saber mucho más que las típicas bebidas con cafeína, Hermes miró la bebida en la mano de Naruto. ¿Qué tienes? Oh, esto. Naruto tomó un pequeño trago de su bebida. Es un café con leche español. Hermes, lleno de curiosidad, se apoyó en la mesa. ¿Es diferente de un café con leche normal? Para responder a su pregunta, recibió un gesto con la mano en el aire. Es más bien una bebida a base de espresso con leche texturizada y leche condensada. Es más dulce que un café con leche, pero no tanto como un café con leche con jarabe saborizado. Aunque no uso azúcar en mi bebida, sino miel. Hermes asintió con la cabeza y le gustó el sonido de todo lo que acababa de escuchar. Tomaré uno de esos. Le gustó especialmente la parte del espresso. Eso sería suficiente para mantenerlo despierto. Claro. ¿Quieres comida para llevar? Hermes se rascó la nuca, indeciso. Si no te decides, tengo unos cuadrados de limón que quedaron del día anterior. No estarán frescos, pero igual tendrán buen sabor. Puedo hacer que te los empaqueten. Sin cargo, ya que los preparé el otro día. Los ojos del dios se iluminaron y una expresión radiante se dibujó en su rostro. Eso sería genial. Gracias. No hay problema. Siéntate y los traeré. Hermes, al ver cómo el rubio dueño se daba la vuelta y preparaba su bebida, se dio la vuelta y se dirigió a la mesa más cercana. Tal vez este lugar estuviera bien después de todo, y todo lo que decía Afrodita no era solo palabrería. El mortal parecía bastante decente. Después de todo, ¿quién regalaría cuadrados de limón? Nadie que hubiera conocido, eso era seguro. Sin mencionar que, si podía ganarse a su hermana que odiaba a los hombres, entonces el tipo debía estar haciendo algo bien. Sin embargo, al ver cómo el mortal se ponía a trabajar, entendió por qué Afrodita seguía mencionando al apuesto dueño. Si había conquistado a la diosa del amor, entonces Hermes podría contar los días en que ella inevitablemente lo invitaría a su cama. Estoy de acuerdo, dijo Hermes con una sonrisa. ¿Sí? Dijo Afrodita con una risita, provocando gruñidos de su marido y su novio. Ya basta, zorra, dijo Artemisa con fastidio. Después de todo, sus dos mayores debilidades eran el chocolate y los mortales guapos. Este chico representaba a ambas, lo que significaba que era tan bueno como ella, y él ni siquiera lo sabía. Sin embargo, podría ser difícil con Atenea y Artemisa cerca. Ambas parecían igualmente interesadas en la mortal, aunque por diferentes razones. En lo que respecta a Hermes, él se mantendría alejado de cualquier problema que esos tres pudieran crear. Pensó en la diosa del amor.
A ella le gustan los desafíos, pensó, apoyándose en la mesa y apoyando la cabeza en los brazos. Me pregunto si debería empezar una apuesta colectiva. 100 dracmas, tal vez. Tendría que investigar más sobre esto cuando no se sintiera tan cansado. Suspirando y frotándose la cara mientras esperaba su orden, Hermes cerró los ojos y dejó que su cuerpo se relajara. Fue solo por un minuto. Su agenda estaba cada vez más ocupada y pasó toda la noche anterior yendo de estado en estado. Se lo había ganado. Es cierto que los dioses no necesitaban dormir tanto como los mortales y, en teoría, podían permanecer despiertos durante períodos más largos. A veces, días y posiblemente incluso semanas, dependiendo del dios. Sin embargo, estaba llegando a su límite. ¿Es eso cierto? Le preguntó Perky a su padre, y recibió un asentimiento como respuesta. Sabia elección, Hermes, dijo Atenea en respuesta a la decisión de Hermes de no involucrarse en los asuntos de las diosas de la Triple A. Solo necesitaba un momento para relajarse. Después de unos minutos, Naruto terminó su bebida, tapó la parte superior con una tapa de plástico y agregó una funda de papel al vaso para llevar. Está bien, esa es tu bebida. Dame un momento y empacaré esos cuadrados de limón que te prometí. ¿Estás vivo ahí atrás? Deteniéndose a mitad de paso, Naruto levantó la vista de la bebida y se le cayó la mandíbula cuando miró hacia la mesa detrás de la cual estaba sentado el cartero. Tienes que estar bromeando. El atleta olímpico tenía la cara hundida en los brazos, los ojos cubiertos por el antebrazo y la boca abierta de par en par, lo que le hacía ronquidos y gárgaras fuertes. Un pie se movió contra la pata de la silla y arrugó la nariz. El rubio no podía creer lo que estaba viendo. ¿Hablaba en serio este tipo? No dirigía un bed and breakfast. Naruto se acercó a Hermes y lo sacudió sutilmente para que recobrara la conciencia. Le susurró que despertara, pero Hermes simplemente giró la cabeza. Cuando eso falló, lo sacudió con más fuerza, agregando un poco más de fuerza a las sacudidas. Cuando eso también falló, comenzó a estrangular al tipo, sacudiéndolo como a un muñeco de trapo. Despierta, maldita sea. A pesar de que Naruto prácticamente lo arrojó de un lado a otro en su asiento, el tipo no se despertó y se desplomó sobre la mesa. El tipo debe haber sido el que dormía más profundamente que había visto en su vida. ¿Qué tan pesado es su sueño? Esto es ridículo. Consideró darse un puñetazo en la nuca, recordándole a Sakura cuando lo despertó durante los días en el equipo 7, pero decidió no hacerlo. No es que este tipo no pueda aguantar los golpes, pensó, levantándose de nuevo y entrecerrando los ojos al olímpico dormido. Al principio no estaba seguro, pero su energía es igual a la de esas tres mujeres. Lo disimula bien, y uno pensaría que es un simple cartero, pero no lo es. Actuaba con normalidad cerca de esas mujeres por la sencilla razón de que no le daban motivos para estar en guardia con ellas. El shinobi rubio no dijo nada, mirando a Hermes mientras el rostro del hombre se contraía en su sueño. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro y comenzó a hacer crujir su cuello y sus nudillos. Si el tipo quería quedarse dormido y quedar expuesto de esa manera, entonces era su problema. Él fue quien tocó a su puerta antes de que le abrieran. Había sido indulgente y había dejado entrar al tipo, pero ahora el cartero tenía las agallas de quedarse dormido cuando estaba a punto de despedirlo con cuadrados de limón gratis. Este tipo no sabía que estaba en presencia del rey bromista de Konoha. Se escucharon risas cuando Hermes chilló por el hecho de que le había hecho una broma a quien la mayoría creía que era un simple mortal. En el fondo de su corazón, Naruto seguía siendo un bromista y siempre lo sería. Al ver una oportunidad excelente frente a él, no pudo resistirse. Eso lo hizo pensar. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo una broma a alguien? Seguramente no fue durante tanto tiempo como se imaginaba. Más de una década, tal vez. De cualquier manera, necesitaba sacudirse el óxido de la mente. No estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba, pero no iba a dejar pasar esta oportunidad. Amigo, no entiendes el tipo de error que has cometido. 20 minutos después, Naruto reprimió una risa mientras miraba su obra. Con más tiempo, podría haber creado algo más elaborado, pero lamentablemente tuvo que hacer uso de su lado más infantil. Dioses, se sentía como un adolescente del mundo moderno, riéndose de algo tan mundano y perfectamente natural.
Los adolescentes encuentran divertidas las cosas más tontas en estos días, pero una vez más, el humor fue una de las muchas cosas que cambiaron con los años. Todo eran chistes sexuales y referencias al pene en estos días. Oh, bueno. Al menos, esto le enseñará. Échale la culpa a este cerdo. Artemisa se burló de su gemela, pero aún así sonrió con sorna por la broma de dibujar un pene con la cara de Hermes. Los otros dioses, más infantiles, también se rieron mientras Hermes volvía a graznar. Al crear un clon más, observó cómo el clon se movía detrás del dios dormido, se agachaba y extendía sus dedos índice y medio hasta que estuvieron a centímetros del trasero de Hermes. Un sutil asentimiento del original hizo que el clon susurrara. Estilo relámpago. Sacudida con 2 dedos. El resultado fue instantáneo. En un momento, Hermes dormía tranquilamente con la cabeza entre los brazos y, al siguiente, estaba a 1,5 metros de altura, con los ojos muy abiertos y las manos caídas sobre el trasero, mientras un dolor agudo irradiaba desde su mejilla izquierda. El clon desapareció rápidamente cuando Hermes aterrizó de pie. Oye, ¿estás despierto?, escuchó Hermes, dándose la vuelta y encarando el mostrador, donde el Naruto original lo esperaba con una bebida en una mano y una bolsa de papel en la otra. Estabas realmente fuera de sí. Traté de despertarte, pero eres uno de los que duermen más profundamente que he visto. Me pregunté si morirías por un momento. ¿Qué? ¿Me quedé dormido? El dios se frotó los ojos, parpadeando para quitarse el sueño. Cuando sus ojos se posaron en el reloj que había detrás del mostrador, se puso pálido como un fantasma. Te espera un minuto. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Unos 20 minutos. Quizá 25. Oh, no. Hermes se pasó una mano por el pelo mientras con la otra sacaba el teléfono del bolsillo. Revisó la lista de pedidos y sintió que el estrés de antes regresaba con fuerza. Había media docena de pedidos más y eran de todo el mundo. Esto le llevaría toda la mañana y parte de la tarde. Estoy jodido. Mientras se dirigía a la puerta a medio trote, una tos le llamó la atención. Naruto se quedó mirándolo con una mirada cómplice, sacudiendo el papel y la bolsa frente a él. ¿No estás olvidando algo? Ah, cierto. Corrió de regreso y tomó su pedido. Hermes colocó algo de dinero mortal sobre la mesa para la bebida antes de salir corriendo y abrir la puerta de golpe. Gracias de nuevo. Tan repentino como apareció, el dios de los mensajeros desapareció. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, la fachada tranquila del ninja rubio se rompió y comenzó a reírse para sí mismo. Me pregunto cuánto tiempo le llevará darse cuenta, pensó. Una vez más, solo aplaudió. Muy bien. Preparemos este lugar. Olimpo está bien. Algo extraño está pasando aquí, pensó Hermes mientras caminaba por las calles adoquinadas del monte Olimpo. Frunciendo el ceño, observó cómo otro par de ninfas que a menudo pastaban en las colinas del Olimpo se alejaban, estallando en un ataque de risas y tonos bajos cuando lo vieron. Uno por uno, a medida que los incidentes crecían, su paranoia comenzó a hacer lo mismo. Cada vez que se cruzaba con él surgía el mismo problema. Había sido así todo el día, y Hermes estaba empezando a pensar que estaba equivocado en algún tipo de broma que circulaba alrededor de su familia inmortal. Cada parada de entrega desde esta mañana, sin importar quién fuera, comenzaría con ellos riéndose de él o obligándose a mirar hacia otro lado mientras les entregaba su entrega. Incluso George y Marta, cada vez que estaba dentro de su carro/camión, apartaban la mirada de él. Ja. Hasta las serpientes se ríen de ti en silencio, Herm. Dice Apolo con una carcajada, incluso Hades tiene una pequeña sonrisa en su rostro. Podría haber jurado que los oyó reír por debajo de sus silbidos. La verdad es que no le importaban mucho sus compañeros después de su café con leche español. Aún podía saborear los deliciosos restos de su bebida en sus labios. El olímpico casi estrelló su carro/camión cuando se lo llevó a la boca por primera vez. Sin mencionar que los cuadrados de limón eran celestiales, por lo que sus ojos casi se pusieron en blanco. Entendió el atractivo después de que su taza estuvo vacía y su bolsa de cuadrados de limón se volvió sustancialmente más liviana. Estaba muy bueno. Hermes gime con la cabeza entre las manos mientras su familia sigue burlándose de él. Incluso los semidioses y los mortales se unen a la alegría. No. Fue más que bueno.
Fue increíble. No era de extrañar que sus hermanas y la diosa del amor estuvieran tan enamoradas del pequeño café. Volvería en el futuro, y esta vez en un momento razonable. También podría ser un buen lugar para conocer mujeres hermosas. Sin desear nada más que el descanso que se había ganado merecidamente, se dirigió hacia su templo, ubicado en el lado este del Olimpo. Mientras se acercaba a su hogar, Hermes divisó una figura encapuchada que venía en la dirección opuesta. Su sonrisa se hizo más grande, mientras el aroma de malvaviscos tostados y humo de madera bailaba alrededor de su nariz y se hacía más fuerte cuanto más se acercaba la figura. Solo había una persona en el Olimpo que tenía ese delicioso aroma. Tía Hestia. Hestia, la mayor de los dioses y la primogénita de Cronos y Rea, era tan hermosa como sus dos hermanas menores, y tenía la dulce actitud que le valió el amor y el respeto de todos los habitantes del Olimpo. En verdad, muchos la deseaban en el Olimpo, y la historia había mostrado a los pretendientes que se ofrecieron a su belleza. Sin embargo, todos fueron rechazados, ya que Hestia se mantuvo fiel a su voto. Ay de cualquier hombre que se atreviera a imponerse a la diosa del hogar, ya que se encontraría enviado a la oscuridad eterna dentro del Tártaro. Eso es verdad, murmuran los tres grandes al unísono, con miradas oscuras que gritan sobre protección, provocando escalofríos en todos los demás machos, excepto en Schef. Hola, su voz se quebró a la mitad de su nombre y sus ojos se abrieron ligeramente. Oh, Dios. ¿Eh? Hermes, querido, el rostro de su tía se suavizó, aunque había un dejo de fastidio en su voz. ¿Has estado pasando tiempo con Ares otra vez? ¿O te encontraste con Enyo? Él negó con la cabeza. No hace poco. Acabo de llegar a casa de hacer entregas. No había visto a Ares en toda la semana. El dios de la guerra había desaparecido en el mundo mortal con Afrodita de nuevo, probablemente en una de sus supuestas escapadas, y la pareja probablemente no volvería hasta dentro de una semana o así. A Enyo, por otro lado, no se lo había visto en años. Su desobediente hermana mayor no lo visitaba mucho, principalmente debido al distanciamiento entre ella y sus padres. Ya veo. Hermes observó cómo un espejo se conjuraba en la mano de su tía. ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Sacudiendo la cabeza, su tía sostuvo el espejo frente a su rostro y Hermes no pudo evitar que se le cayera la mandíbula. ¿Qué demonios? Un jadeo ahogado brotó de su cuerpo y se sorprendió inclinándose más cerca del espejo, levantando la mano y tocándose la frente. Tía Hestia, sí, Hermes. ¿Por qué tengo un pene dibujado en la cara? La sonrisa de su tía no vaciló en ningún momento. No lo sé, Hermes. Esperaba que me lo contaras. Estoy tan confundido como tú. Hermes tuvo la sensación de que su bondadosa tía estaba haciendo todo lo posible por no reírse de su situación actual. La forma en que se le crispaban los bordes de la boca y la forma en que su mano ociosa tiraba de los dobladillos de sus mangas eran una señal reveladora. Al olímpico no le resultó difícil determinar quién le había desfigurado el rostro. Solo había un momento en el día en el que podía decir que no era consciente de lo que le rodeaba. Tú también no, tía Hestia. Dijo Hermes con ojos llorosos hacia su amable tía, quien no pudo contener la risa. ¿Cómo no se había dado cuenta? Habían pasado más de 12 horas. Había estado caminando con un pene dibujado en la cara todo el día. No era de extrañar que la gente no pudiera mantener la cara seria cuando lo veían. Incluso Hestia parecía lista para estallar de histeria. Ese idiota del barista me hizo esto. La imagen de Naruto apareció en su mente y Hermes no pudo evitar que sus ojos brillaran con energía divina. No es de extrañar que pareciera de tan buen humor cuando se despertó. Su tía arqueó las cejas. ¿Barista? Levantó las manos en el aire. El del que habla Afrodita todo el tiempo. Se alejó pisando fuerte, chasqueando los dedos y haciendo que el pene dibujado con tinta desapareciera de su frente. Si cree que me ha ganado, entonces se está jugando otra cosa. ¿No sabe quién soy? Se frotó las manos como un villano de Disney y un brillo malicioso apareció en sus ojos. Oh. La venganza que le espera será legendaria. Prácticamente yo inventé las travesuras y las bromas. La sonrisa de Hestia nunca vaciló. Estoy segura, querida. Aunque estoy segura de que no quiso hacerte daño, así que por favor, ten cuidado con el mortal. Nada que ponga en peligro tu vida, por favor.
pidió, con un dejo de autoridad en sus palabras. De acuerdo, el mortal había sido bastante valiente al hacerle algo así a su sobrino inmortal, pero no merecía morir por ello. Afortunadamente, Hermes era uno de los dioses más tranquilos del Olimpo. Si algo así le sucediera a Ares, o los dioses no lo permitan a Zeus, entonces dudaba que el mortal durara un segundo más. Sería reducido a cenizas antes de poder parpadear. Puedo aceptar una broma, refunfuña Zeus con los brazos cruzados. Todos sus hermanos lo miran con incredulidad. Incluso sus propios hijos tienen la misma mirada de incredulidad. No haré nada precipitado, tía Hestia. Solo voy a superarlo. Eso es todo. No soy tan mezquina. Gracias, Hermes. Al verlo alejarse, Hestia espió la ropa que llevaba puesta, antes de soltar una risita mientras se cubría la boca. Parecía que el boceto de la cara no había sido el único regalo que Hermes había recibido. En la parte posterior del uniforme de cartero de Hermes, la barista también agregó algunos parches adicionales a su uniforme de cartero. En este caso, en letras de color naranja brillante, la palabra jugueso, en mayúsculas, estaba cosida en su espalda, con una flecha apuntando hacia el trasero de su sobrino. ¿Qué? Hermes chilló en estado de shock, mientras todos los demás estaban rodando por el suelo de la risa, ante la audacia del barista. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta, murmuró Hestia para sí misma, mirando a su sobrino alejarse antes de continuar por el camino, con alguna risita escapando de sus labios durante el resto del día. Ese es el final del capítulo. Bueno, es hora de prepararse para capítulo 4. Parte cuarto. Soy Sé que ha pasado un tiempo, pero finalmente me sentí con ánimo de escribir algo y no estoy dispuesto a actualizar Reading Lunar Eclipse ahora mismo, así que esto ganó. Está bien, tengo 3 cafés para los 3, dijo Naruto alegremente, bajando su bandeja cerca de la mesa mientras colocaba las 3 tazas de café humeante junto a sus clientes que esperaban. Lamento la espera. Ha sido un poco agitado aquí esta última hora. Está bien. No nos importa. Dijo la mujer del medio, sus ojos castaños oscuros se movieron entre Naruto y las otras 2 mujeres a cada lado de ella. Huele celestial, ¿no es así, chicas? Absolutamente. Valió la pena la espera. Su sonrisa se amplió una fracción y inclinó la cabeza hacia ellos. Son muy amables. Si tuviera que adivinar, las 3 jóvenes sentadas alrededor de la mesa parecían hermanas, con cabello largo y oscuro y rasgos de duende que solo servían para realzar su apariencia. Atrajeron algo de atención de los otros clientes, aunque no parecieron notarlo. Aunque el invierno estaba llegando a su fin y el frío persistía en el aire, las 3 vestían blusas que dejaban sus brazos al descubierto. Cada una estaba compuesta de diferentes tonos de blanco, lo que hizo que Naruto temblara al mirarlas. Supuso que algunas personas no se veían afectadas por el frío como otras. Deseaba tener esa suerte. Está bien, tienen que ser ninfas. Dice Artemisa con un resoplido. Leto se ríe de las payasadas de su hija. La mayoría de los hombres no pueden responder porque están mirando con lujuria a las ninfas. Solo Hefesto y Perky no están mirando con lujuria a las ninfas. Zeus y Hades reciben un golpe en la nuca, la palmada que le da Gibson Cis, por parte de sus respectivas esposas. Momentos antes de que las 3 mujeres entraran, la corriente de viento se hizo más fuerte por un breve instante. Fue suficiente para que los ciudadanos comunes de Nueva York no le dieran importancia, pero fue suficiente para que él se diera cuenta. Años de entrenamiento en el monte Myoboku habían agudizado sus sentidos a un nivel extremo, hasta el punto en que podía sentir el chakra de la naturaleza y las fuentes de energía relacionadas sin la necesidad de activar el modo sabio. Las mujeres, aunque no estaban ni cerca del nivel de individuos particulares que visitaban la guarida del zorro, podía sentir que eran aún más fuertes que el humano promedio por una cantidad considerable. Sin mencionar que cuando entraron a la vista de la tienda, podría haber jurado que su cabello y los dobladillos de sus blusas bailaban en el aire. Las ninfas del viento deben trabajar para Eolo, dice Zeus con una mueca burlona, recibiendo de nuevo un cachetazo de Hera, que suspira decepcionada. ¿Por qué me casé otra vez con una perra tan cachonda y perra como una pollera? Se pregunta Hera en voz baja. Al igual que los demás, ahora veía motivos para mantenerlos alejados.
Mientras no iniciaran ninguna actividad extraña, serían bienvenidos en cualquier momento. Ahora tengo 2 rebanadas de pastel ruso de miel, bajó los platos y sintió una burbuja de emoción cuando las 2 mujeres de la izquierda y la derecha hicieron expresiones soñadoras mientras miraban sus pedidos. Sus tenedores encontraron su camino hacia sus manos como por arte de magia y estaban hurgando ansiosamente antes de que pudiera bajar el tercer plato a la mesa. Y un pudín de dátiles y caramelo. Una mirada similar surgió en la mujer del medio y vio que murmuraba palabras silenciosas para sí misma. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Artemisa está casi salivando ante las delicias que le muestran, y recibe algunos sonidos divertidos de su hermano y su madre, que ella ignora de inmediato. Incluso Estia parece querer probar esas delicias. Seguro que lo haremos, murmuró, metiendo un trozo en su boca y dejando escapar un suspiro de placer. Las 2 que estaban a su lado estallaron en un ataque de risas, y la rubia las dejó para que disfrutaran de sus pedidos. A decir verdad, mientras caminaba hacia el mostrador, había notado que cada vez aparecían más individuos y grupos similares a las 3 mujeres últimamente. Había estado sucediendo durante las últimas 2 semanas, en momentos esporádicos del día. Había sentido algo extraño en todas ellas tan pronto como aparecieron cerca de la guarida, aunque percibió diferencias con la energía y la fuerza vital que corría por sus venas. Algunos eran como las mujeres que estaban aturdidas con sus pedidos de pasteles, donde la energía natural dentro de ellos se sentía basada en el aire. Otros que vinieron se sentían más conectados con la tierra, una energía más tradicional, muy parecida a cuando manipulaba Senjutsu. En el fondo de su mente, la energía le recordaba a los clones de Zetsu creados a partir de las células del primer Hokage, aunque sin ninguna intención malévola o naturaleza malvada. Todo lo que sentía era positividad irradiando de ellos, y todos tenían un tinte verde en su piel que solo él notaba. Aunque, no es que lo dejara ver. Luego estaba el pequeño grupo de hace unos días con una energía que irradiaba como el mar, con un olor distintivo del océano y las playas que persistían en su persona. Entonces, tenemos ninfas del viento, ninfas del bosque y ahora náyades barra nereidas. Atenea, mientras mantiene una lista de todos los de su mundo que han visitado la guarida del zorro. La mayoría de las veces, todas eran hermosas, todas tenían la apariencia de duendes a la que se había acostumbrado cuando las recibía y las atendía. El 90% de las veces eran mujeres, aunque de vez en cuando, 1 o 2 hombres aparecían por sus puertas. Comenzó con 1 o 2 personas que las visitaban cada día, pero pronto la guarida del zorro se convirtió en un punto de encuentro para las bellezas de los duendes. Cada día, parecían aparecer más y más. Suena como el campamento mestizo en cierto modo, dice Anabeta sintiendo. Los otros 2 semidioses asienten en señal de acuerdo. Si era sincero, Naruto nunca imaginó que la guarida del zorro se convertiría en un punto de encuentro para las ninfas. Le tomó un par de visitas darse cuenta de lo que eran. Si tuviera que apostar dinero, entonces las 3 mujeres sentadas alrededor de la mesa en ese momento debían haber sido ninfas del aire, si lo que sentía era una indicación. La cantidad de encuentros que había tenido con ninfas no eran muchos y fueron esporádicos a lo largo de los años. Pensándolo bien, la última vez que vio una ninfa fue hace más de 300 años, en algún lugar de Europa. Alemania si recordaba bien, o posiblemente Francia. Los dioses se sorprenden de que la rubia haya podido descubrir la identidad de algunas ninfas. Con un momento de paz y todos felices con sus pedidos, el rubio tomó una bandeja de repuesto y comenzó a moverse por las mesas, recogiendo los platos y vasos terminados. Gracias a que los primeros 3 meses fueron un éxito, Naruto decidió hacer algunos cambios en la cocina, es decir, hacer que las horas de trabajo de sus clones fueran un poco más fáciles. Sus clones habían sido una bendición, y si no fuera por ellos, su menú para la guarida habría sido una fracción de lo que ofrecía, especialmente en lo que respecta a los pasteles y postres. Entonces, instaló un lavavajillas comercial y un lavavasos, en lugar de limpiarlos todos a mano en los fregaderos. Hasta ahora, había hecho una gran diferencia. Siempre era divertido ver cómo las cosas más pequeñas podían marcar la diferencia en el lugar de trabajo. Hermes y Hefesto tuvieron que asentir ante esa lógica, ya que eran los que tenían más experiencia con esas cosas.
Hades simplemente comenzó a quejarse de su carga de trabajo y recibió una palmadita comprensiva de su hermana Hestia. Estaba a mitad de camino por la habitación haciendo sus rondas, con su bandeja repleta de platos y tazas, cuando se encontró congelado en el lugar. Sus ojos se posaron en la entrada de la guarida, suspendida sobre la puerta. Lentamente, regresó al frente después de dejar la bandeja en la cocina, entregándosela a un clon que lo miró con expresión seria. Todos los clones detrás de él se habían detenido, todos con una mirada similar en sus rostros. Me pregunto a quién habrá percibido esta vez, pregunta Sally en voz alta, provocando que todos los demás se encojan de hombros. Ellos también lo sintieron, era otra firma energética, pero muy distinta de las ninfas que ocupaban sus mesas. No sentía ningún apego al aire, ni a la tierra, ni al mar. Era de naturaleza más oscura y le erizaba el vello de la nuca. En resumen, la energía se sentía como la muerte. Al mirar al otro lado de la habitación, el trío de ninfas también había percibido el poder que se acercaba, por la forma en que sus cuerpos se ponían rígidos. Sus ojos estaban tan abiertos como platos de comida, sus expresiones estaban estancadas en una máscara de miedo y terror. Nadie más en la habitación parecía estar afectado, aunque no tuvo tiempo de determinar cómo o por qué cuando la campana sobre la puerta tintineó, una ráfaga de aire frío entró en la habitación mientras un cuerpo entraba. ¿De verdad, Hades? ¿Tienes que asustar a las ninfas? Pregunta Perséfone con exasperación. Hades mantiene una expresión estoica por fuera, pero suda por dentro. No creo que sea Hades, Core, le dice Demeter a su hija. La persona en cuestión era un hombre, de aproximadamente la misma altura que él, con la piel del color de la madera de teca. Sus ojos eran de un inquietante tono dorado, como la miel que ofrecía a sus clientes con el té y el café. El cabello largo y negro fluía más allá de sus hombros, como una cortina de sombras que cubría parte de su traje que hacía que las estrellas de Hollywood de la televisión parecieran inadecuadas en comparación. Al otro lado de la habitación, mientras se dirigía al mostrador, algunas de sus clientas se dieron cuenta. Si los rubores que aparecían en sus rostros eran una indicación, encontraron al hombre muy atractivo. Cuando llegó al mostrador, Naruto notó que el hombre miraba alrededor de la habitación, sin revelar nada con su rostro inexpresivo. Debe ser Thanatos, dijo Hades con una sonrisa burlona en agradecimiento por su fiel lugarteniente. Melinoe simplemente resopla ante la aparición del dios. El hombre lo hizo sentir un poco nervioso, aunque exteriormente no lo demostró. Cualquiera que emitiera una sensación de muerte necesitaba ser vigilado de cerca, especialmente alrededor de tantos civiles que no se daban cuenta. Miró a las tres ninfas con el rabillo del ojo, aunque notó que el hombre también las miró brevemente. Los tres tragaron saliva visiblemente y, para sorpresa de Naruto, le hicieron una breve reverencia al hombre, a pesar de estar sentados. Esas ninfas ciertamente saben respetar a un dios, incluso aunque sea un dios menor, dice Zeus con un poco de ego en su voz solo para ser golpeado por Hera. ¿Quién es este tipo? Pensó antes de sonreír. Bienvenidos a la guarida del zorro, saludó Naruto, poniendo fin al silencio y captando la atención del hombre. Como hacía con cada cliente, sacó un menú y se lo ofreció al hombre elegantemente vestido. Sin embargo, a diferencia de todos los demás que entraron por sus puertas, el hombre no tomó el menú. En cambio, miró a Naruto, luego miró la vitrina donde se presentaban al público muchos de los pasteles de la guarida y luego volvió a mirar a la rubia. Me pregunto qué está haciendo Thanatos allí, dice Hades con una mirada pensativa en su rostro. ¿No es febrero? Pregunta Perséfone con una sonrisa que crece lentamente. Ja. Afrodita jadeó, entendiendo lo que Perséfone estaba insinuando, antes de mirar fijamente a su rival por Adonis. ¿Es usted el dueño de este establecimiento? Su voz era rica y aterciopelada. Era tan suave que la rubia podía imaginar que la voz pertenecía a un club de blues, haciendo que las mujeres se desmayaran y se balancearan con sus melodías aterciopeladas. Lo soy. ¿Puedo ayudarte en algo? El hombre asintió, entrelazó los dedos y los colocó sobre el mostrador. Puede hacerlo. Mi nombre es señor Black. Estoy aquí en representación de un cliente, por así decirlo, que desea reservar en forma privada su establecimiento para una tarde. Las cejas de Naruto se alzaron con sorpresa. Esta era la primera vez que ocurría algo así. ¿En serio?
La verdad es que no había considerado la idea de que los clientes alquilaran el espacio de forma privada por una tarde o una noche. ¿De verdad? El hombre asintió, su rostro permaneció impasible mientras el dorado miel se mezclaba con el azul. Mi clienta se enteró de su establecimiento y escuchó las excelentes críticas de los miembros de su familia que ya lo visitaron. Su interés se ha despertado debido a eso, y desea visitarlo para ver si el boca a boca es cierto. El rubio asintió, aunque adoptó una mirada confusa. Bueno, eso es genial, pero ¿por qué necesita alquilar todo el lugar? ¿No puede visitarme durante mis días habituales? La lista de cuando estamos abiertos se muestra en la ventana de la derecha al entrar. Lamentablemente no, debido a ciertas limitaciones de tiempo. El hombre conocido como el Sr. Black respondió de inmediato como si estuviera esperando la pregunta. Mi clienta es una mujer ocupada, que tiene deberes y responsabilidades importantes que debe atender, especialmente en estos meses. El hombre cambió de postura, metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque. Su lugar de trabajo actual puede ser bastante lento. Bueno, esa es sin duda una forma de explicar que ayudo a gobernar el inframundo durante las estaciones de otoño e invierno, dice Perséfone con un resoplido. Hades simplemente sostiene la mano de su esposa. Frotándose la nuca, Naruto supuso que podía entender el razonamiento, aunque alquilárselo a una sola persona parecía demasiado. ¿Quién era esa persona, de todos modos? ¿Una especie de director ejecutivo de alguna gran corporación? ¿O tal vez una princesa o reina de visita? Estaba seguro de que todavía no había ningún miembro de la realeza que visitara su pequeño café. Al menos, ninguno que él conociera. Sin mencionar que, si ese tipo que sentía la muerte estaba trabajando para alguien, eso significaba que la mujer a la que se refería también tenía el mismo tipo de sentimientos. En cierto modo, sí, dice Perséfone con el ceño ligeramente fruncido antes de acurrucarse junto a su marido. Hades solo tiene una pequeña sonrisa mientras abraza a su esposa. Tarareando para sí mismo y golpeando sus dedos contra el mostrador, el Sr. Black esperó pacientemente a que Naruto hablara. Entonces, ¿una sola persona alquila el lugar? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Atenderé a una sola persona si acepto? 2. Su marido vendrá con ella. El rubio suspiró mientras la imagen que se formaba en su mente se volvía más clara. Está bien, supongo que tiene sentido. ¿Quieren un espacio privado para disfrutar de su comida? Eso es correcto. Tras hacer un gesto a su visitante para que esperara un momento, el rubio desapareció en la trastienda. Al poco rato, regresó, esta vez con un libro rojo en las manos, que resultó ser un diario de negocios. No debería ser un gran problema, siempre y cuando me den un tiempo para advertir a mis otros clientes. Esta es la primera vez que hago algo así desde que abrí. Sacó un bolígrafo de debajo del mostrador y lo sostuvo listo en su mano. ¿Tu cliente tenía una cita en mente? Definitivamente parece que se está planeando una cita, dice él con una sonrisa caprichosa. Perséfone también sonríe. Así es. ¿Le gustaría el 14 de febrero? El 14 de febrero, comenzó Naruto, comenzando a hojear las páginas antes de detenerse un momento después. Le dirigió al hombre una mirada inexpresiva. ¿El 14 de febrero? Así es entonces, el día de San Valentín una vez más, eso es correcto. Naruto dejó el bolígrafo y miró con escepticismo al llamado Sr. Black. Este tipo no podía hablar en serio, ¿o sí? Déjame aclarar esto. Tu cliente quiere reservar en privado mi cafetería para una tarde en el día de San Valentín, precisamente, uno de los días más concurridos del año para alguien como yo, que además es mañana. El ninja rubio sintió ganas de retorcerle el cuello al tipo cuando asintió. Así es. Por eso me dieron esto. Levantó la mano con el cheque todavía en su agarre y la colocó sobre el mostrador. Mi cliente es comprensivo y para compensarlo por su tiempo y su disposición a aceptar con tan poco tiempo, se me permitió ofrecerle un cheque en blanco. Naruto parpadeó sorprendido e inclinó la cabeza cuando miró el cheque. Fiel a las palabras del Sr. Black, la parte del cheque que mostraba la cantidad de dinero no tenía ninguna escritura, mientras que una firma escrita con gran prolijidad estaba presente en la esquina inferior. ¿Tu cliente habla en serio sobre esto, eh? Lo es. Es una dama de buen gusto y no es del tipo que frecuenta establecimientos comunes. Que venga a tu negocio y traiga a su marido es un gran honor.
La rubia notó la forma en que el hombre elegantemente vestido repetía la última parte de su frase. Entonces, ¿puedo escribir cualquier cantidad aquí? El hombre asintió y luego preguntó. ¿Podría escribir algo así como $1.000.000 y eso no sería un problema? Observando de cerca al señor Black, el hombre se apartó un mechón de pelo de la cara y sus ojos dorados se clavaron en los suyos con algo parecido a la diversión. ¿Señor Uzumaki? Naruto asintió y dejó que el hombre continuara. Todo lo que diré es que el dinero no es un problema para mis clientes. Diga su precio y le informaré a mi cliente que lo estará esperando mañana sin demora. El shinobi rubio no pudo evitar silbar, tanto de asombro como de diversión. Quienquiera que fuese, debía tener bolsillos que se hundían profundamente en la tierra si podían decir esas palabras. Frotándose la barbilla mientras dejaba que la información penetrara, ignoró la mirada inexpresiva del señor Black mientras el hombre esperaba una respuesta. El shinobi rubio de antaño no estaba preocupado cuando se trataba de dinero. Ni lo más mínimo. A lo largo de los años de su existencia, Naruto había hecho lo inteligente y había guardado un pequeño ahorro que con el tiempo comenzó a crecer y crecer. Eran los efectos secundarios de convertirse en un adulto responsable. Oh, los gastos que tengo que afrontar para mantener mi dominio bajo control, refunfuña Hades mientras tanto Hestia como Perséfone le dan palmaditas en la espalda y le agarran la mano respectivamente. Incluso Hécate y Melinoe fruncen el ceño ante el duro trabajo y los gastos que se necesitan para gobernar el inframundo. Cuando tomó la decisión de venir a Nueva York y montar su negocio, echó mano de ese dinero y consiguió todo lo que necesitaba. Su casa, de Foxden. Todos los electrodomésticos y muebles. Por no hablar de todos los ingredientes. Si era sincero, cuando se sumaban todos los elementos, no había roto la punta del iceberg de la fortuna que tenía en la mano. Rara vez la tocaba y la tenía escondida en un lugar que solo él conocía. Todo lo que ganaba con Foxden iba a parar a una cuenta bancaria que había abierto antes de llegar. No podía parecer demasiado sospechoso. Inteligente, dijo Hermes, y asintió. La mayoría de los demás dioses que tienen experiencia en el mundo de los negocios asienten con la cabeza. Por otra parte, tengo un negocio y eso significa que no voy a recibir una tarde entera de ingresos. $1.000.000 es demasiado, incluso si sus bolsillos son demasiado profundos para entenderlo. No quería parecer demasiado codicioso, pero si le estaban ofreciendo la oportunidad de llenar su billetera, ¿por qué no? No se pasaría de la raya. $10.000 y ya tienes un trato parecía una oferta justa. Ocultando su sorpresa, vio que el señor Black ni pestañeaba y sacaba un bolígrafo Montblanc de aspecto elegante de su bolsillo interior. ¿Eso está hecho de oro auténtico? ¿Qué clase de gente es? Mientras garabateaba el importe en el cheque, el señor Black lo miró fijamente a los ojos y le ofreció el cheque a la rubia camarera. Naruto lo tomó y le echó un vistazo, y le sonrió al señor Black. Espero que no rebote. Eso sería vergonzoso después de todo lo que el hombre acaba de decirle. El señor Black no reaccionó. Permaneció impasible mientras respondía. Créame, señor Uzumaki, no lo hará. Si usted lo dice, miró el nombre escrito en el cheque y enarcó una ceja. La señora Peunderille. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre de pila? Me gustaría saber los nombres de las personas cuyo dinero voy a aceptar. Girando el cuello, un chasquido distintivo hizo que el misterioso señor Black suspirara de consuelo antes de responder. Recibirás tus respuestas mañana. Hasta entonces, todo lo que necesitas saber es que mis clientes llegarán mañana a las 4 p.m. No sé cuánto tiempo se quedarán. Sin embargo, te recomiendo que te prepares bien. La señora Underhill es conocida por ser exigente si los chismes que ha escuchado sobre tu comida son algo en lo que basarse. Se inclinó y Naruto reaccionó haciendo lo mismo. Tiene un gusto por lo dulce que avergüenza a muchos, aunque puede ser exigente. Tiene altas expectativas. ¿Underhill? ¿De verdad, mi amor? Pregunta Hades poniendo los ojos en blanco mientras sus hermanos se ríen del nombre. Perséfone se limita a sonreírle a su marido. ¿Es eso cierto? Naruto se frotó la barbilla y una expresión pensativa se apoderó de él. Si ella tenía grandes expectativas, entonces él tendría que sacar algunos conejos de su sombrero. Tan seguro como estaba de que su menú los dejaría boquiabiertos, podía preparar algunos platos especiales para sus invitados.
Si estaban dispuestos a desprenderse de $10.000, entonces iba a darles el valor que merecían. Había un par de ideas flotando en el aire. Podría divertirse mucho con esto. Tenía algunos platos en proceso que podría probar mañana. ¿Hay alguna restricción dietética que deba conocer? No tenemos alergias alimentarias. Gritaron todos los dioses y el titán a la vez. Los 3 semidioses y el mortal se quejaron de la injusticia que eso suponía. ¿Ninguno hay alguna preferencia que deba saber? El señor Black volvió a negar con la cabeza. Bueno, eso facilitó las cosas. Muy bien, en ese caso, tienes un trato. El rubio le extendió la mano al hombre. Dile al señor y a la señora Underille que haré que preparen algunos platos especiales solo para ellos. Me aseguraré de que aprovechen al máximo su dinero. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el señor Black le correspondiera. El hombre le dio un firme apretón de manos y Naruto no pudo evitar notar lo frías que estaban sus manos. Parecían cúbitos de hielo. Le transmitiré el mensaje. La rubia asintió y se guardó el cheque en el bolsillo. Antes de que el hombre se fuera, volvió a hablar. ¿Puedo traerte algo antes de que te vayas? El señor Black estaba dispuesto a darse la vuelta y marcharse en cualquier momento, pero no podía negar que el olor que irradiaba la guarida del zorro era celestial. Miró al otro lado de la habitación, ignorando las formas temblorosas de las ninfas, y observó lo que algunos de los mortales estaban comiendo y bebiendo. No había visitado un café en el mundo mortal en décadas. Sus ojos se dirigieron al armario con los pasteles, y se centraron en el pastel de chocolate que estaba en el extremo izquierdo. Hades no pudo evitar gemir ante el profundo amor de su teniente por el chocolate. Artemisa se lame los labios al ver el pastel, provocando risas en su gemela y su madre. Su lengua lamió el borde de su boca. Eso luce bien. Se acomodó la corbata y dijo en voz baja, casi un susurro. Tomaré un trozo de pastel de chocolate para llevar y un café normal sin azúcar. Ya viene. Día de San Valentín, querida, ¿no puedes hablar en serio?, murmuró Hades, en voz baja, mientras sus ojos oscuros observaban el marco naranja que envolvía la fachada del edificio. Nunca había visto algo tan horrible y deliberado en siglos. Era como un monstruoso faro de color, y demasiado brillante para su rico gusto. Al estar en un entorno donde los colores más brillantes eran los carmesíes brillantes y los amarillos oscuros que emanaban de los ríos de lava que corrían por el inframundo, podía decir que si alguna vez encontraba algo de ese enfermizo tono naranja cerca de su casa, lo enviaría a las profundidades del Tártaro. Nunca volvería a ver la luz del día si se salía con la suya. ¿Quién en su sano juicio pintaría la fachada de su negocio de naranja? ¿Eso significa que me arrojarías a las profundidades del Tártaro, hermano? Pregunta Estia con un puchero mientras el fuego que crea es del mismo color que el frente de la guarida del zorro. Hades sacude la cabeza con vehemencia en señal de negación, recibiendo una sonrisa y un abrazo de su hermana mayor. De pie a su izquierda, su esposa de casi 5.000 años, casi 5 milenios, se encontraba en toda su extraordinaria belleza y gloria, con una variedad de bolsas de compras de todas las formas y tamaños en sus manos. Perséfone era tan hermosa como el día en que la vio por primera vez, más que esa molesta diosa del amor en su opinión. La flor brillante del inframundo, su sola presencia sacó a relucir un lado del hijo mayor de Cronos que pocos llegarían a ver. Cuando llegó el momento de separarse y llegó su momento de regresar al Olimpo, fue como si la alegría y la felicidad que trajo consigo se evaporaran, dejando nada más que sus oscuros pensamientos y los lamentos siempre presentes de aquellos dentro de los campos de castigo. ¿Es por eso que tienes semidioses, mi amor?, pregunta Perséfone con el ceño fruncido. Hades solo asiente con una mirada de arrepentimiento en su rostro, antes de que Perséfone simplemente tome su mano entre las suyas. Sintió que su esposa se inclinaba hacia él, la parte superior de su cabeza apenas le llegaba al hombro. Incluso con esas ridículas botas de tacón que había elegido usar en sus salidas al mundo mortal, él se alzaba sobre ella como lo hacía con la mayoría de las personas. No lo demostró, pero estaba decepcionado de que ella no llevara el vestido negro que usaba con frecuencia mientras estaba en el inframundo. El que ondeaba alrededor de su cuerpo como humo y emitía un aura de misterio. Milenios después del día en que se casaron y su esposa todavía era capaz de hacer que su icor divino hirviera de deseo. Consíganse una habitación los dos.
dice Melinoe con voz entrecortada, pues no quiere oír a sus padres hablar con cariño. Molesta. Yo no soy molesta. Grita Afrodita en señal de negación. El Nilo no es solo un río de Egipto, dice Apolo con una sonrisa. No seas aburrido, Hades. No hay nada de malo en agregar un toque de color a una paleta que de otro modo sería aburrida. Un bufido salió de Hades. Perséfone, un toque de color es pintar el marco de una ventana de rojo, o un buzón de un tono azul. Un toque de color no es pintar el exterior de un edificio del tono naranja más horrible que puedas imaginar. Sea como sea, me gusta, ¿te gustaría? ¿Estás dudando de mis gustos? Nunca, querida. Solo estoy demostrando lo diferentes que son nuestras preferencias de color. Vestido con uno de sus mejores trajes para su día en el mundo mortal, el dios del inframundo no había podido ocultar su escepticismo cuando su esposa le informó de sus planes para el día de San Valentín. Si el dios mayor era honesto, no veía el sentido del día de San Valentín. Era una pequeña y tonta festividad mortal que usaba a ese terrible hijo de Afrodita y Ares como mascota. La diosa del amor era bastante mala en las raras ocasiones en que entraba en contacto con ella, pero su hijo era igualmente malo. La única diferencia entre ellos era que Afrodita sabía dónde estaba el límite cuando se trataba de su familia olímpica. Eros, por otro lado, tenía la costumbre de olvidar que existía el límite. El debilucho hijo de mamá, se queja a Ares con respecto a su hijo. Incluso Hera frunce el ceño ante la mención de su nieto, pues no le gusta cómo puede interferir en las relaciones de las parejas casadas. Al ser uno de los pocos dioses que podía infundir auténtico miedo en los corazones de un olímpico como Zeus, Demeter, y era gracias a los poderes que le había otorgado Afrodita, Hades siempre mantenía un ojo abierto por si descubría que Eros estaba cerca y en las inmediaciones. Esas flechas de amor que lanzaba podían hacer más daño que bien. Por algún milagro divino, el hijo de Afrodita sabía que no debía pelearse con él, aunque no podía negar que una parte de él deseaba que el pequeño querubín con alas de paloma lo intentara. «Deja a mi bebé en paz, Hades», grita Afrodita en modo madre protectora. «Mientras me deje en paz, no le haré nada», dice Hades en tono aburrido. Oh, la satisfacción que obtendría al golpear a esa pequeña molestia y enviarla al Tártaro sería legendaria. Volviendo al día de San Valentín, Hades no entendía por qué necesitaba demostrarle a su esposa cuánto la amaba en ese día en particular. Durante los 6 meses del año que Perséfone estuvo en sus brazos, trató de demostrarle todos los días cuánto la amaba. Es cierto que hubo errores en el camino y que el tiempo que habían pasado juntos había sido una experiencia de aprendizaje para ambos. Su inmerecedor corazón negro amaba a su reina y esposa hasta el Tártaro y de regreso. No necesitaba unas vacaciones tontas para demostrárselo en exceso. Tal vez pasar algún tiempo en el Tártaro haría que el mocoso se endureciera, murmura Ares mientras recibe una patada en la espinilla y unos zapatos de Afrodita, que mira fijamente a su novio. Hades solo sonríe, pensando en ayudar si Ares sigue adelante con su plan. «Bueno, ¿entraremos?», preguntó Perséfone, sus ojos dorados y acuosos señalando silenciosamente la puerta principal y sin percatarse de sus pensamientos. Suspirando, el dios del inframundo supo que no había forma de evitarlo. Muy bien, Perséfone hinchó las mejillas con fastidio. Podrías intentar sonar entusiasmada. Era yo quien estaba entusiasmado, su respuesta solo sirvió para arrancarle un gruñido a su esposa. Cruzando los brazos sobre el pecho, sus pupilas oscuras parpadearon hacia el rabillo del ojo, mirando en dirección al Empire State Building. Una profunda mueca le empañó el rostro y una de sus manos se cerró en un puño. Aunque la niebla ocultaba el Olimpo a la vista de los mortales, Hades podía sentir su presencia flotando sobre el famoso rascacielos. La sede del panteón griego nunca había sido un hogar para él, ni tampoco lo recibió como lo hizo con el resto de su familia. «Los romanos me respetan más como Plutón que los griegos», refunfuña Hades con los brazos cruzados mientras Perséfone se acurruca más cerca de su marido. Al estar cerca de su puerta, nunca dejaba de despertar viejos y amargos sentimientos. Su supuesta familia fue la que lo convirtió en la persona que era, manteniéndolo a distancia en todo momento y nunca confiando en él de la misma manera después de la titanomaquia. Su templo debería haber estado en el Olimpo, al igual que sus hermanos y hermanas fueron construidos en su superficie. Diablos, Poseidón tenía uno en el Olimpo y dentro de la Atlántida.
No había forma de saber cuántos tenía ese idiota de Zeus. El caso es que ayudó a convertir el Olimpo en lo que era, y debería haber sido reconocido por eso como el resto. Aún confío en ti, Hades, dice Hestia con una sonrisa. Hades solo le devuelve una pequeña sonrisa, mientras que Hestia mira con enfado a sus otros hermanos y hermanas por sus travesuras infantiles. ¿Por qué no pudieron irse a otra ciudad? Antes de que Hades pudiera dejar que sus pensamientos se desvanecieran, la pequeña y suave mano de su esposa se entrelazó con sus dedos. El contacto fue suficiente para detener esos pensamientos. Deja de pensar en ellos. No lo estaba. Él no luchó contra su agarre mientras ella apartaba su mano de sus brazos cruzados. Sí, lo fuiste. Una punzada de compasión recorrió el pecho de Perséfone. La diosa de la primavera había aprendido las señales reveladoras de su marido a lo largo de los milenios. Sabía que algo lo estaba molestando como un nudo en el estómago. Sé que no te gusta estar tan cerca del Olimpo y que eso remueve viejos sentimientos y rencores, pero hemos tenido un buen día hasta ahora, ¿no es así? Le tomó un momento, pero Hades asintió brevemente. Bien, me alegro. No lo arruinemos con malos sentimientos. Conozco también a mi marido, dice Perséfone con una sonrisa. Ojalá yo fuera igual con el mío. Estoy segura de que Anfítrite sentiría lo mismo si estuviera aquí también, dice Hera con el ceño fruncido hacia su marido. Su expresión se suavizó. No es que no haya disfrutado de nuestro tiempo hoy. Lo he disfrutado, lo prometo. Le dio un ligero apretón en la mano y sintió que las comisuras de su boca se contraían cuando ella sonrió ante el gesto. No veo por qué no podríamos haber ido a otro lugar. ¿California? ¿Boston? Incluso Miami habría sido un cambio bienvenido. La esencia de mis hermanos y de la raza de Zeus se puede sentir en todo Nueva York. Me sorprende que no nos hayamos topado con uno de ellos todavía. Me gusta Miami, dice Poseidón haciendo un pequeño puchero. Apolo solo asiente con una gran sonrisa en su rostro. Perséfone dejó escapar un suspiro, dejó caer sus bolsos y rodeó con sus brazos el cuello de su marido. El gesto fue suficiente para que Hades sintiera que inclinaba su cuerpo hacia ella, abrazándola con el calor que ella le proporcionaba. A pesar de la diferencia de tamaño en su apariencia, la reina del inframundo demostró que era más fuerte de lo que parecía. Hoy todo gira en torno a nosotros. No hagas que gire en torno a ellos. Hades permaneció en silencio por un par de momentos, dejando que sus palabras calaran en ella. Lo sé, y lo intentaré. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Dice Apolo en un tono parecido al de Yoda. Esto provocó algunas risas entre los semidioses y los dioses más inmaduros. Eso es todo lo que pido. Perséfone se puso de puntillas y le dio un suave beso en la pálida mejilla a su marido. Olvídate de eso y disfruta de este lugar conmigo. He oído cosas maravillosas sobre él. Hasta Thanatos me dijo lo mucho que le gustaba la comida de aquí. Las migas de su pastel de chocolate todavía estaban en la comisura de sus labios cuando vino a confirmar la reserva. Supongo que si a Thanatos le gustó, entonces vale la pena intentarlo, admitió Hades. Como la mayoría de los dioses y diosas de su cada vez mayor familia divina, su lugarteniente era un comensal exigente y, como él, tenía un gusto exquisito en lo que se refiere a la cocina mortal. Si a Thanatos le gustaba lo que comía, entonces no podía haber sido horrible. Aunque todavía era escéptico sobre el tipo de hombre que pintaba parte de un edificio de color naranja. Dirige el camino, mi amor. Perséfone le sonrió a Hades, y el tic de sus labios se hizo más fuerte hasta que una pequeña sonrisa adornó su rostro, que a menudo tenía el ceño fruncido. Al abrir la puerta, sonó el sonido de la campana cuando entraron. Al igual que sus compañeros inmortales, una ola de calidez los envolvió y Hades observó cómo su esposa se relajaba visiblemente y juntos contemplaban la habitación. El rico aroma del café impregnaba el aire, recordándole las mañanas en las que su esposa lo despertaba con su mezcla favorita de café. La habitación era más grande de lo que esperaban, con mesas y sillas a cada lado, con una mesa singular con 2 sillas en el medio de la habitación. Este Naruto fue redecorado solo para ustedes dos, gritó Afrodita. Todos los demás se taparon los oídos con dolor. Ustedes deben ser los Underils. Ambos pares de ojos se dirigieron hacia el mostrador, donde se encontraba el dueño esperando pacientemente. ¿Los Underils?
pensó Hades, poniendo los ojos en blanco al oír el apellido que les había dado Perséfone. A su esposa le encantaba inventar nuevos alias para ellos en situaciones como esta. Naruto salió de detrás del mostrador y le tendió la mano a Hades, con una sonrisa agradable en el rostro mientras saludaba a la pareja de inmortales. Mi nombre es Naruto Uzumaki, el dueño de Foxden. Primero lo primero, me gustaría agradecerle por interesarse en mi humilde establecimiento. Cuando su representante vino ayer, apenas lo creí. Al principio pensé que estaba bromeando, pero puedo ver que estaba diciendo la verdad. Es un placer conocerlos a ambos. Hades le estrechó la mano y notó el firme agarre que le daba la rubia, y sintió que su esposa se acercaba y le ofrecía la mano. Sin embargo, en lugar de estrecharle la mano, Naruto tomó suavemente su mano entre las suyas y le dio un suave beso en los nudillos. El acto fue suficiente para que Perséfone ampliara su sonrisa. Le gustaban los mortales con modales. Es muy agradable a la vista, pensó Perséfone. Tiene un rostro apuesto y un cuerpo muy bonito, si se tiene en cuenta la forma en que la ropa le aprieta el cuerpo. Ella no era Afrodita, pero podía mirar escaparates de vez en cuando. De nada, y me alegro de que hayas aceptado mi oferta. Lamento haberte avisado con tan poca antelación, pero las noticias no suelen llegar a nuestra zona hasta mucho después, aunque solo he oído cosas buenas sobre este lugar. Si le hubiera dicho que no a Thanatos, entonces Perséfone planeaba envolverlo en la niebla y hacer que sucediera de cualquier manera. Soy Penélope Underill, y este es mi marido, Ankh Underill. Hay una pequeña referencia a King of the Hill, dice Apolo con una sonrisa. Esto provocó que el resto de los dioses pusieran los ojos en blanco. Perséfone ignoró de inmediato la mirada que le dirigía su marido. Bueno, acércate y toma asiento. Se acercó al mostrador, sacó 2 menús y se los ofreció a los 2 dioses. Ponte cómodo y te daré un par de minutos para que mires el menú. Señaló su mesa. Además, para que lo sepas, tengo algunos platos especiales del día preparados para ambos. Piensa en ello como mi manera de asegurarme de que hoy saques el máximo provecho de tu dinero. Los leeré en voz alta cuando tome tus pedidos. ¡Qué suerte!, se queja Perséfone con respecto a su otro. Afrodita y Artemisa tienen que estar de acuerdo, sorprendiendo a todos los demás. Gracias, eso suena delicioso, respondió Perséfone, llena de emoción mientras se preguntaba qué habría preparado Naruto para ellos. Con delicadeza, acercó a su marido a la mesa, mientras el dios del inframundo miraba a Naruto con el rabillo del ojo. Perséfone se puso cómoda y se quitó el abrigo. Miró a su marido. ¿Y bien? ¿Qué te parece hasta ahora? El dios del inframundo notó la emoción en la voz de su esposa. Ella lo miró expectante. Sin probar nada del menú, aún no puedo juzgar nada. Cuando su esposa lo miró con el ceño fruncido, suspiró internamente y cambió su respuesta. Parece adecuado. El lugar tiene un ambiente agradable. El rico aroma del café es agradable, lo admito. Como sospechaba, su rostro hizo una mueca de disgusto. Sabía que te gustaría. La diosa de la primavera parecía muy satisfecha consigo misma. Hay tanto para elegir aquí. No estoy segura por dónde empezar. El comienzo sería suficiente. Una patada en la espinilla debajo de la mesa lo obligó a gruñir. No seas sarcástica, mi amor. No es propio de ti. Perséfone permaneció concentrada en el menú, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Hades podía ver cómo sus ojos trabajaban, analizando todas sus opciones. Me pregunto cuáles serán los platos especiales que preparó para nosotros. Todo es muy intrigante. Yo también siento curiosidad, respondió Hades. Una expresión de enojo se dibujó en su rostro. ¿Ankh fue el mejor que se te ocurrió? Es un nombre bonito. Es un nombre tradicional en el mundo mortal. La diosa levantó la vista. ¿Hay algo malo con mi elección? Nada, pero no veo por qué no podemos usar nuestros nombres reales. Porque ninguna mujer mortal que se precie pondría a su hijo el nombre del dios del inframundo. Nombra a una mortal que lleve tu nombre y podremos irnos a casa ahora mismo. Cuando no habló, la sonrisa de Perséfone adquirió un matiz de satisfacción. Me voy a quedar con mi caso. Ahora, menos cavilaciones y más elecciones. ¿Entendido? Hades permaneció en silencio, abrió el menú y dejó que sus ojos oscuros examinaran el contenido. Dejaría que Perséfone se divirtiera.
Su esposa parecía emocionada durante su juerga de compras a primera hora de la tarde. Parece que hay algo para todo aquí, murmuró, levantando la mano para peinarse el pelo negro y grasiento. Debe de estar repasando los ingredientes como si fueran a pasar de moda. Si ofrece de todo, dice que lo hace. Debe de estar bien para poder permitírselo. Como el miembro más rico de su familia olímpica, podría decirse que tenía curiosidad si se preguntaba cómo un mortal podía permitirse una selección tan enorme. La mayoría de los lugares que conocía no ofrecían ni un tercio de lo que el dueño rubio ofrecía a su clientela. Elaboraba él todo lo que figuraba en el menú. Si no, entonces debía tener docenas de proveedores en cartera. Su flujo de efectivo debía ser una ola constante. Diana es más común en los tiempos modernos, dice Sally, lo que le hace sonreír de oreja a oreja. La mayoría de los demás dioses se quejan de lo afortunada que es Artemisa / Diana por eso. No pudo evitar pensar de esa manera. Como dios de las riquezas, eso despertó su curiosidad. Concéntrate, Hades. Elige algo antes de que tu esposa te lo pida. Mientras Hades estaba ocupado dándole vueltas a sus pensamientos, Perséfone estaba ocupada mordiéndose las comisuras de los labios. No podía decidir qué quería. Todo sonaba tan bien. ¿Por dónde empezar? Si no hubiera sido por la noticia que le llegó de parte de Hermes, quien estaba entregando un paquete a Hécate en su residencia dentro del inframundo, entonces no habría oído ni pío sobre la guarida del zorro. Las noticias tendían a llegar al inframundo más lentamente que la mayoría, aunque cuando preguntó por qué no había oído hablar antes de la existencia de un lugar así, notó que Hermes comenzaba a caminar de un lado a otro, incómodo. Sin duda, cualquier lugar que atrajera la atención de varios olímpicos valía la pena escuchar sobre él. Lo más probable es que Afrodita / yo haya tenido algo que ver con eso, dijeron todos los dioses al mismo tiempo. Afrodita tenía una sonrisa maliciosa mientras que los demás tenían el ceño fruncido. A pesar de no ser una atleta olímpica, ser una de las hijas mayores de Zeus, así como la reina del inframundo, tenía sus ventajas. Basta decir que le tomó 5 minutos a Hermes soltar todos los chismes del Olimpo. Su tiempo en el inframundo le había proporcionado muchos medios para sacarle información a su rehén involuntario. Para cuando dejó libre a su hermano pequeño, Perséfone estaba furiosa por dentro. Se formaron grietas en el piso de mármol del palacio de su esposo mientras ella regresaba a sus aposentos. Odio cuando se juega la carta del hermano mayor, se quejaron todos los hermanos menores a la vez, haciendo sonreír a los hijos únicos al no haber jugado esa carta. Esa maldita Afrodita. Oh, ella sabía que la diosa del amor podía ser mezquina, pero ahora se lo estaba buscando. Afrodita había hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que la información llegara a la reina del inframundo, y Perséfone sabía por qué. Su pequeña rivalidad que comenzó con Adonis hace todos esos años continuó atormentándolas hasta el día de hoy y solo empeoró con el paso del tiempo. Las dos diosas solían ser buenas amigas, pero en estos días después del incidente de Adonis, su relación nunca se recuperó. Las dos siempre estaban tratando de superarse mutuamente de diversas maneras, hasta el punto de que los otros dioses simplemente las ignoraban. Las acrobacias que se hacían mutuamente eran legendarias. Esas payasadas pueden llegar a ser realmente molestas, dice Zeus con el ceño fruncido. Ninguno de los dos rivales parece disculparse por sus acciones. Sin embargo, cuando uno de los sirvientes de su madre le informó por mensaje de Iris que la diosa del amor planeaba visitarla y pasar la noche en la guarida del zorro con las deliciosas golosinas del dueño, la diosa de la primavera no pudo evitar echar por tierra sus planes. El día de San Valentín era un gran día para Afrodita, y Perséfone no pudo evitar sonreír ante la satisfacción de negarle a la diosa del amor lo que deseaba. Incluso si fuera solo por un día. No podía sentir la esencia de la diosa del amor en ningún lugar cerca de la guarida del zorro, lo que significaba que aún no había pasado por allí. Perra. Le grita Afrodita a su rival por Adonis. Perséfone le dedica una sonrisa de suficiencia a la diosa del amor. Hades planea recompensar a su esposa más tarde, cuando se retiren a sus aposentos por tales acciones. La expresión de su rostro no tendría precio. Cuando pasaron 5 minutos, los dos dioses sintieron que su anfitrión aparecía junto a ellos, con su libreta y su bolígrafo en la mano, mientras les dedicaba una sonrisa educada.
Entonces, antes de tomar sus pedidos, ¿les gustaría que les lea los especiales? El rubio parecía satisfecho consigo mismo. Sí, por favor, respondió Perséfone, seguida de un gesto de Hades. No podía esperar. Bueno, empezó Naruto. Para este día tan especial, he preparado 3 platos diferentes para ti, todos ellos recién horneados hoy mismo. El primero de ellos es una tarta de cuajada de pomelo con crema batida de manzanilla. Los ojos de Perséfone se iluminaron, seguidos de una audible inhalación. El segundo es un pastel de té de almendras e higos con un glaseado de miel de coco. Por último, como es el día de San Valentín, pensé que la tercera opción debería ser algo relacionado con el tema del amor, así que preparé un pastel napolitano de fresas bañado en chocolate. ¡Oh no! Quiero los 3. Artemisa, Afrodita y Perséfone gritan de alegría. ¡Chocolate! Grita una voz de la nada, sorprendiendo a todos. Hades tarareó mientras se reclinaba en su silla. El dios del inframundo no lo admitiría en voz alta, pero las opciones que se les presentaban sonaban muy apetitosas. Si el mortal preparaba esos platos para ellos, y si le gustaban, estaría dispuesto a dejar una generosa propina para el hombre, a pesar del dinero que ya le habían proporcionado. A pesar de su reputación, Hades elogió el trabajo duro y la dedicación. Al mirar a su esposa, Perséfone prácticamente estaba rebotando en su silla, sus ojos se iluminaban como fuegos artificiales. Es verdad, dice Hades asintiendo. ¿Puedes decir lo mismo? Le pregunta Hades a su familia. Si los platos eran la mitad de buenos de lo que sugerían los chismes, Perséfone pensó en arrastrar al hombre al inframundo y hacer que instalara un negocio solo para ella. Tenía en mente un lugar al lado de su famoso jardín. De esa manera, ella y su esposo podrían recibir sus pedidos en la veranda con vista a los campos de Asfódelos. Sus compañeras diosas podrían no estar contentas con el cambio de ubicación y eso significaba que tendrían que obtener el permiso de su esposo para ingresar a su reino si querían visitarlo. Legasp. Dijo Afrodita mientras Artemisa y Atenea también jadeaban. Vamos, vamos, Perséfone, no hay necesidad de negarles a tus hermanas esos deliciosos manjares, dice Hestia en un tono burlón y regañador. Al ver la emoción de su esposa, cerró el menú de golpe y la miró directamente a los ojos. En ese caso, tomaremos los 3. Mi esposa y yo compartiremos un plato de cada uno de sus platos especiales. Naruto asintió y lo anotó en su cuaderno. Su sonrisa se ensanchó cuando vio a Perséfone extenderse sobre la mesa y tomar la mano libre de su esposo entre las suyas. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Hades y le guiñó un ojo en dirección a su esposa. Era hermoso ver lo enamorados que estaban los dos, tenía la sensación de que el esposo era del tipo que iría a la luna y volvería si eso hiciera feliz a su esposa. Ustedes son una dulce pareja, es muy amable de tu parte decirlo, respondió Perséfone, mientras acariciaba con el pulgar la pálida piel de su marido. Puede ser tan terco como una mula cuando quiere, y más malhumorado que un toro que ve rojo, pero en el fondo mi marido es un blando. No hay mucha gente con la suerte de ver ese lado suyo, pero yo sí. Le dio un apretón tranquilizador a su marido. No ha sido fácil, pero hemos estado casados durante mucho tiempo y hemos superado obstáculos que harían que la mayoría se separara. Espero que sepa cuánto he llegado a amarlo. Ni una palabra, gruñó Hades hacia sus hermanos y sobrinos. Hestia solo les dio una palmadita tranquilizadora en la espalda con una sonrisa. La expresión del dios del inframundo se suavizó aún más. Sí, lo hace. Tienen suerte de tenerse el uno al otro, respondió Naruto, girando la mirada y observando por la ventana a la gente que caminaba por la acera del otro lado de la calle. Hoy en día, la mayoría de la gente no parece entender lo precioso que es el matrimonio, especialmente cuando aparece la persona adecuada. Proporciona una oportunidad de crecer en el altruismo mientras sirves a tu esposa o esposo y a los hijos que surjan de la unión. Es más que una unión física. También es una unión espiritual y emocional. Es muy cierto, dice Hera con una sonrisa antes de mirar fijamente a su marido. Zeus se encoge ante la intensidad de la mirada de su esposa. Ambos inmortales lo miraron con una leve sorpresa. Ambos miraron sus ojos azules y notaron una tristeza dentro de ellos. ¿Hay niños? Ambos asintieron. Una hija, respondió Hades en voz baja, todavía mirando a la rubia dueña con una mirada inquisitiva. ¿Qué lindo estás casada? La pregunta vino de Perséfone.
Justo ante sus ojos, notó un cambio momentáneo en el dueño rubio. Como si una puerta se hubiera abierto de golpe, seguido de una ola de tristeza que resonó brevemente en su persona, y su rostro adquirió una mirada distante mientras una sonrisa triste se apoderaba de él. Perséfone casi deseó no haber preguntado. Viudo, dijo en voz baja. Lo siento. No había tenido intención de avivar viejos sentimientos. Ser tan joven y ya viuda debía haber sido difícil. Parecía que apenas había cumplido los 20. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el rubio se sacudiera la tristeza, volviera a sonreír con normalidad y agitara una mano en el aire. No te preocupes. Fue hace mucho tiempo. Verlos a ambos juntos me recuerda el tiempo que pasé con mi esposa y cuánto desearía que estuviéramos juntos más tiempo. La extraño mucho. Volvió a tomar su libreta y su bolígrafo. Ahora, sigamos con sus pedidos, ¿de acuerdo? ¿Qué les gustaría beber a ambos? Es duro. Esa es la desventaja del matrimonio para los mortales, dijo Hera con el ceño ligeramente fruncido por la tristeza. Los demás que sí estaban casados asintieron con la cabeza. Ah, es cierto. Todavía tenían que pedir sus bebidas. Perséfone soltó las manos de su marido y echó un último vistazo al menú antes de saber con seguridad qué quería. Me encantaría uno de sus capuchinos de coco y vainilla, por favor. Suena delicioso. Naruto asintió y se volvió hacia Hades. ¿Podrías servir algo un poco más fuerte? Preguntó Hades. Las bebidas calientes que ofrecían en el menú sonaban bien, pero el dios mayor deseaba algo con algo extra. ¿Más fuerte? ¿En qué sentido? ¿Con un poco más de gracia? Hades puso énfasis en la última parte y Perséfone observó cómo se producía un entendimiento entre los dos hombres. Naruto se dio un golpecito en la barbilla con el bolígrafo y tarareó. Te entiendo. Normalmente no serviría alcohol en mis bebidas, por eso no he incluido nada en el menú. Aunque podría hacer una excepción dado el entorno privado. ¿Tenías algo en mente? ¿Quizás un café irlandés? ¿No sería una opción? Una media sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. Creo que podrías tener suerte. Naruto le dirigió una mirada evaluadora. Me gusta tu estilo, Ankunderil. Hades asintió en dirección al rubio, sin decir nada sobre el alias. Tomará un poco más de tiempo prepararlo, así que espero que no te importe la espera. Está bien. Los gobernantes del inframundo observaron a la rubia desaparecer y preparar sus órdenes, dejando a la pareja juntando sus manos sobre la mesa. Parece agradable, está bien, respondió Hades. Al menos para un mortal. Perséfone apoyó el codo libre sobre la mesa y apoyó la cabeza en la palma de la mano. Deberíamos llevar a Melinoe con nosotros la próxima vez. Esa chica no sale del inframundo lo suficiente. Aunque, frotó pequeños círculos en el dorso de la mano de su marido. Puede que tengamos que esperar hasta el otoño. Regresaré al Olimpo en unas semanas. Quizás podamos planificar una salida para los tres cuando regrese en otoño. Un gruñido salió de la boca de Hades. No estaba en contra de la idea. Simplemente no le gustaba oír a su esposa hablar sobre su inminente separación durante 6 meses. No seas así. Nos dará algo que esperar cuando regrese en la temporada de otoño. Me gustaría más que te quedaras conmigo todo el año, escupió Hades con amargura. Si no fuera por ese idiota autoritario, me veo obligado a llamar a mi hermana por hacer un berrinche, entonces estarías conmigo siempre. Hasta el día de hoy, después de que habían pasado milenios, la relación con Demeter solo empeoró con el tiempo. La diosa de la cosecha y las estaciones no podía aceptar que Perséfone pudiera amar a alguien como él. Si Demeter se salía con la suya, lo que en un momento dado hizo, entonces encerraría a su hija en un lugar secreto que solo ella conocía y prohibiría que cualquier otra persona de su familia la viera. Demeter llevó el término madre sabe más a un nivel extremo, y él sabía lo frustrada que podía llegar a estar Perséfone con la mujer que intentaba controlar todos los aspectos de su vida. Eso no es verdad. Niega Demeter con vehemencia. Es la verdad. Dice Apolo con docilidad. Apolo tiene razón, madre, dice Perséfone con una mirada amarga en su rostro. Llevas la expresión ser una madre gallina a un grado extremo, hermana, dijo Hestia también, y Hera asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo estás haciendo de nuevo, mi amor.
Una mirada de complicidad se dibujó en su rostro antes de que la diosa se levantara de su asiento. Sin soltar en ningún momento la mano de su marido, Perséfone dio su silla alrededor de la mesa y se sentó junto a él. No puedes evitar obligar a que los sentimientos negativos se filtren en tu mente, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Podrías quedarte conmigo y decirle a Deméter que se vaya al campo de trigo más cercano? Respondió, aunque se arrepintió cuando Perséfone cogió una cuchara y le dio un golpecito en la frente. ¡Ay! Puede que no te guste, pero sigue siendo mi madre, por más autoritaria que pueda llegar a ser. Lo digo con cariño. Se reclinó en la silla y cruzó una pierna sobre la otra. Si eres un buen marido durante el resto del día y no permites que se filtren más pensamientos negativos, tal vez considere invitarte a algo más tarde. ¿Me estás invitando? Perséfone se acercó a la mesa, tomó una de sus muchas bolsas de compras y las sacudió en el aire. Mientras estabas ocupado mirando con lujuria uno de los baúles de los dependientes de la tienda, le dirigió una mirada fugaz, lo que hizo que Hades tuviera la decencia de tragar saliva. Pensó que había sido más discreto. Fui a comprar algo del departamento de lencería. Pensé que podría usarlo esta noche. ¿El departamento de lencería? Tarareando en señal de confirmación, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. ¿Quieres que los use para ti esta noche? Viene con esta pequeña pieza que deja poco a la imaginación. Con las manos aún juntas, Perséfone casi podía sentir que el licor divino de su esposo comenzaba a calentarse ante la idea. ¿Te gustaría eso, mi amor? Mucho así sería un tonto si no siguiera sus órdenes. Bien. Entonces no más pensamientos negativos y podrás verlo más adelante. Muy bien, mi reina. La conversación se desató ante la pareja, el tiempo pasó más rápido de lo que ambos se habían imaginado. En poco tiempo, Naruto regresó a su mesa, sonriendo ante el hecho de que Perséfone estaba sentada junto a su marido, y comenzó por bajar sus bebidas a la mesa. Ambos parecían impresionados con sus bebidas, notando que no se derramaba nada en los lados de las tazas ni en los pequeños platos en los que estaban acomodados. La diosa de la primavera podía oler el coco que irradiaba su bebida, y dejó escapar un zumbido de deleite en el segundo en que su bebida tocó sus labios. Estaba delicioso. El coco y la vainilla se podían saborear de manera uniforme, y ninguno dominaba al otro. Estaba perfectamente equilibrado. Conseguid una habitación, vosotros dos. Gritan al mismo tiempo Melinoe y los semidioses. Los dioses más inmaduros se unen a ellos con la señal universal de amordazadme. Oh, eso es increíble. Se hundió en el costado de su esposo sin darse cuenta de que Hades seguía mirando su bebida. Se veía bien y el olor de su café irlandés era celestial para su sentido del olfato. Aunque admitió que el corazón que la rubia dueña había decorado en la espuma de su bebida lo desanimó. No pienses en eso. Solo disfrútalo y serás recompensado cuando llegues a casa. Estaba recibiendo su premio. Hades se llevó la bebida a la boca y se llevó una grata sorpresa. Estaba buena. No, era mejor que buena. Era increíble. Estaba tan buena que Hades comprobó si se había añadido néctar a la mezcla. Olía a galletas recién horneadas y sabía a frutas secas, cáscaras de naranja y especias para repostería. Era ligera, pero tenía un efecto potente. ¿Qué whisky usaste? Sexton Single Malt Irish Whiskey, respondió Naruto. Tengo una botella en la oficina. A veces, después de cerrar por la noche, me llevo un vaso mientras limpio. No bebo mucho, pero me gusta tomar un whisky de vez en cuando. Hades asintió y le ofreció a su esposa un sorbo de su bebida. Parecía complacido cuando su boca formó una pequeña O después de tomar un trago. Está buena, ¿eh? Es muy bueno. La pareja no esperó mucho y, momentos después, ambos quedaron atónitos cuando les presentaron los platos de comida. Aunque para Hades, lo que lo dejó atónito fue que sus cejas se alzaron y su mandíbula quedó minúsculamente abierta. Aún así, obtener la reacción del dios del inframundo fue una hazaña digna de elogio. El malhumorado dios rara vez mostraba emociones frente a los mortales. Sin embargo, Perséfone era mucho más expresiva y lo dejaba saber. Es digno de alabanza, en verdad, dice Hades con un tic en los labios. Me pregunto cuál será mi reacción, dice Perséfone con una mirada pensativa en su rostro. Oh, Dios mío. Aplaudió y sus papilas gustativas salivaron mientras miraba los platos.
Los 3 pedidos parecían cocinados a la perfección y estaban bellamente decorados. Esto supera lo que imaginaba. Gracias por decirlo, respondió Naruto. Espero que disfruten de sus pedidos. Si hay algo más, háganmelo saber. Estaré junto al mostrador. El rubio hizo una pequeña reverencia por cortesía y dejó a la hipnotizada pareja sola para que disfrutaran de sus comidas. Sacó un libro del mostrador, cruzó una pierna sobre su rodilla y se sentó cómodamente mientras los 2 inmortales disfrutaban de sus pedidos. Muchas gracias, susurró Perséfone, sin apartar la vista de los 3 platos. No sabía por dónde empezar. Los 3 parecían tan atractivos que estaba pasando por una crisis al decidir por dónde empezar. Tienen muy buena pinta, pero no sé si quiero estropear su aspecto. Son preciosos a la vista. Hades miró a su esposa y reconoció la emoción que la invadía. Su rostro estaba hipnotizado y no podía culparla. Su comida parecía algo que Hestia o su madre hubieran creado. Este mortal estaba lleno de sorpresas. Lamiéndose el borde de los labios, Hades tomó el tenedor más cercano y tomó un trozo de la tarta de pomelo. Planeaba ir de izquierda a derecha. Escuchó a Perséfone jadear como si su acción fuera injustificada antes de que ella imitara sus acciones. Hestia tararea ante la comparación mientras Hera hace pucheros. El resto de los 6 mayores se lamen los labios al pensar en la comida de Hestia o de Rea. A la cuenta de 3, ambos se llevaron los trozos a la boca, masticaron durante un par de segundos y, de inmediato, se dejaron caer en sus sillas. Los ojos de ambos se les llenaron de placer, los hombros se les hundieron en la comodidad y sus respiraciones se sincronizaron. Ninguno de los 2 podría haber estado preparado para la avalancha de sabor que asaltó sus papilas gustativas. Dioses sagrados. Esto es lo mejor que he probado en mi vida, murmuró Perséfone. Nada se le acerca. Lo siento, mi amor, pero creo que Hestia y tu madre ya no ocupan el primer puesto. No estaba bromeando. Los dioses y los inmortales eran notoriamente difíciles de complacer, en casi todos los sentidos que uno pudiera imaginar. Que una mortal fuera lo suficientemente talentosa como para ponerse en tal estado con la comida era inimaginable. Mi amor. ¿Estás bien? A mi madre no le gustaría eso, creo, dice Demeter con una mirada insegura en su rostro. Hestia solo hace pucheros por no estar empacada en el puesto número 1. La diosa de la primavera esperó unos momentos antes de recibir una respuesta, pero no fue la respuesta que había imaginado. En lugar de palabras, lo que salió de la boca de su esposo fue un gemido largo y prolongado de puro deleite. Era gutural, como si el sonido viniera de su propia alma. Oh Dios mío, junto al mostrador, Naruto ni siquiera levantó la vista de su libro. Se limitó a sacudir la cabeza y continuó leyendo. Perséfone no dijo nada, ni Hades reaccionó al ver a su esposa mirándolo con sorpresa. En cambio, sorprendió a Perséfone cortando un trozo más grande de la tarta con su tenedor y masticando el postre como si estuviera a punto de desaparecer de su vida para siempre. Aunque permaneció en silencio después del segundo bocado, la sonrisa en su rostro se hizo más y más grande a cada segundo. Era como si la tarta estuviera bombeando pura felicidad a las venas del dios del inframundo. Oye, no es justo. Quédate con tu mitad. Perséfone dejó de lado su sorpresa y arrancó el tenedor de su marido de la tarta. Ella también quería otro trozo. No me hagas pincharte con la punta de mi tenedor, mi amor. Así continuó durante el resto del tiempo que pasaron en Foxden. La sonrisa en el rostro de Hades nunca había sido tan amplia como esa tarde mientras comía pastel y bromeaba con su esposa. La comida era realmente el camino al corazón de una persona y Perséfone disfrutó cada segundo de ella. Su tarde de ese día de San Valentín se convirtió en uno de sus recuerdos más felices en la memoria reciente y sirvió para atesorar el amor y el vínculo que marido y mujer sentían el uno por el otro. El rubio no podía imaginar el servicio invaluable que había brindado a sus 2 clientes. Toca de todas formas, Core. Dice Demeter con una sonrisa alegre. Madre, por favor, gimió Perséfone, mientras Hades le fruncía el ceño a su hermana barra suegra. Una vez que la pareja de inmortales terminó de devorar la tarta, pasaron al pastel de té. Una vez que terminó, pasaron al pastel napolitano. Si los gemidos de placer que salieron de Perséfone y Hades fueron una indicación, entonces el día había sido un éxito a los ojos y oídos de Naruto.
Durante las siguientes horas, la pareja continuó pidiendo los mismos platos especiales una y otra vez, y al rubio no le había importado en absoluto. Al observarlos con el rabillo del ojo, el viejo shinobi sintió que viejos recuerdos comenzaban a agitarse en el fondo de su mente mientras una belleza familiar aparecía en su mente. Vaya. Y yo que pensaba que Artemisa / yo tenía un gusto por lo dulce, dicen Leto, Apolo y Artemisa al mismo tiempo. Hades y Perséfone se quedan avergonzados. Hinata vaya, hacía mucho tiempo que no pensaba en su esposa. No porque no quisiera ver su hermoso rostro en su mente, sino porque cuando lo hacía, solo le recordaba todo y a todos los que había perdido. Los que estaban fuera de su alcance para siempre. Se habían ido a un lugar al que nunca podría ir. A veces, cuando se estaba quedando dormido, imaginaba sus brazos envolviéndolo, su cabeza apoyada en su pecho y sus piernas apoyadas contra sus rodillas. Dormir con Hinata a su lado nunca dejaba de ayudarlo a conciliar el sueño. Ya fuera por su respiración constante o por el sonido de su corazón latiendo contra su oído. Es tan dulce y a la vez tan desgarrador, dice Afrodita con lágrimas en los ojos. Es como Romeo y Julieta, dice Apolo con acento shakespeariano. Ella nunca dejó de ver lo bueno en él. Incluso después de convertirse en Hokage, y el estrés y la presión de preservar la paz por la que todos lucharon tan duro para lograr comenzaron a acumularse cada vez más sobre sus hombros, ella nunca dejó de hacer que ese peso fuera tan ligero como una pluma en el momento en que entró en la casa de su familia. Ver su rostro sonriente, sus ojos llenos de amor y sus brazos esperando su abrazo, fue un sentimiento que él atesoró hasta el día de hoy. ¡Ah, qué dulce! Grita Afrodita, haciendo que los demás se tapen los oídos con dolor. Así es como debe comportarse una pareja casada. En otras ocasiones, se imaginaba a Voltia y Mawari metiéndose en la cama con ellos. Su hijo se acurrucaba entre sus padres, con la cabeza apoyada en el amplio pecho de Hinata, mientras Himawari se recostaba contra su padre. A veces, sus piernas se extendían sobre su rostro, o su cuerpo en posición horizontal sobre su estómago. Su hija podía dormir en las posiciones más extrañas. Estos días, se despertaba en una cama fría y vacía, lo que le servía para recordarle su lugar en el mundo. Tú y Apolo no eran mejores, le dice Leto a Artemisa, quien hace pucheros. Sally está de acuerdo con respecto a Perky. Habían estado fuera mucho tiempo. A veces, por breves momentos, podía sentirlos de pie junto a él. Sin embargo, tan pronto como se daba cuenta de la sensación, ésta se desvanecía tan rápido como había llegado. Lo tomó como su forma de decirle hola. La verdad es que se sintió un poco deprimido cuando entraron en su mente. Mientras trabajaba, se sacudió sus pensamientos y sentimientos y notó que el señor Underhill intentaba captar su atención, por lo que rápidamente se acercó a él para cumplir con su pedido. Esa era su vida ahora y, en el fondo, sabía que no podía quedarse estancado en el pasado. No había nada bueno en quedarse estancado en él. Era difícil dejarlo ir. ¿Qué puedo ofrecerte? Mientras Hades hablaba con la rubia y pedía otro plato especial, la diosa de la primavera permaneció en silencio, con una extraña sensación en el fondo de su mente. Se le erizaron los pelos de la nuca y se le puso la piel de gallina en los brazos. Ocultó su sorpresa mientras su marido y la mortal conversaban, y giró la cabeza para mirar hacia la ventana. ¿Por qué tenía esa sensación de que alguien la estaba observando? Cuando sus ojos dorados notaron una figura parada frente a la ventana, la razón del sentimiento se hizo evidente. Ah. Por eso detrás del cristal, sin que los mortales que salpicaban la calle se dieran cuenta, se encontraba nada menos que la diosa del amor, de pie, con los brazos firmemente a los costados y los ojos llenos de furia, mientras intentaba abrirle un agujero en la espalda a Perséfone. Lucía un nuevo look, como solía hacer cuando las dos diosas se encontraban en primavera y verano, con el pelo rubio cortado al estilo Bob. Al mirar a la mujer de arriba abajo, vio que Afrodita llevaba un vestido morado de aspecto muy caro. Dejaba un escote muy amplio y habría dejado a hombres y mujeres hechos un desastre salivando. A Perséfone no le resultó difícil comprender lo que había planeado la diosa, y se dio cuenta de que el plan de la diosa era tentar a la encantadora dueña rubia para que se uniera a ella en el dormitorio. Ja. Gano esta ronda. Dice Perséfone con descaro. Afrodita solo gruñe con los ojos rojos. Ja. Hoy no.
Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Perséfone y tomó un sorbo de su maravillosa bebida, murmurando en silencio lo increíble que era para la diosa que la miraba con furia. El acto fue suficiente para hacer temblar a la diosa del amor, y la mirada se intensificó. Afrodita probablemente intentaría vengarse de esto de alguna forma creativa, pero en ese momento, no tenía el corazón para preocuparse. En lugar de eso, Perséfone decidió hacer lo que correspondía a